Tras las presidencias fundadoras se termina la guerra civil y es el momento de Julio Argentino Roca y el orden conservador. Argentina se integra al mundo moderno y hay una etapa de estabilidad económica e institucional. Sin embargo, en 1890 quedamos sumergidos en una crisis especulativa que termina con la renuncia de un presidente. Si bien logramos salir, la escena política cambia para siempre. Esto es Seremos Historia. Bienvenidos. Hoy tenemos un gran episodio. Vamos a hablar de la época de la República Conservadora. Y tenemos un panel de lujo con Fernando Rocchi. Bienvenido, Fernando. Gracias. Nuevamente. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, muy bien. Sí. Se suma Lucas Liach a la mesa. Bienvenido, Lucas. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes. ¿Cómo te gusta que te presenten? Yo digo economista ahora. Economista, sí. Historiador, influencer. Claro, tuitero. Cada vez voy bajando, ¿viste? Desde PhD, no sé, hoy me crucé con un tipo. Vos sos un tuitero, ¿viste? Sí, chau. Ya está. Pero digo economista. Martín Abadi, licenciado en Historia. ¿Cómo estás, Martín? Sí, muy bien. Y aquí con ustedes, Matías Friedberg, también economista. Tenemos 3 economistas. Interesante para la época. Bueno, yo estudié economía, pero no soy economista. ¿No sos economista? No. Bueno, sos licenciado en economía. Soy licenciado en economía, pero no me dediqué a la economía. Por eso te yo digo que soy economista y tampoco me dediqué a la economía. Bueno. Soy licenciado en economía. ¿Sos tuitero? No. Ok. ¿Influencer? Un poco. Tampoco. Sí, no, un poco así. Tiene, Yo, sí, influencer, un poco cero. Así. Pero tiene como, creo, una pulsión de influencer. Bueno, Roca. A ver, un poco la hipótesis muy de cabeza de economista que me gusta tener y siempre traigo. Lo que mueve a la humanidad son las innovaciones tecnológicas, ¿no? Los cambios tecnológicos que traen cambios en los paradigmas y promueven, valga la redundancia, cambios sociales, económicos, políticos. Y creo que el país en el cual vivimos hoy es hijo de aquellos cambios que pasaron en el siglo XVIII en la Revolución Industrial en Europa, donde se presentó un nuevo idioma en el mundo, que es el idioma del comercio, el idioma de la economía, el idioma del mercado, que fue un idioma expansivo y empezó a generar cambios que vimos en su momento. Calculamos que la Revolución Francesa tuvo mucho que ver, la independencia de Estados Unidos, siempre el mercado ahí tratando de imponerse. Acá llegó en la época del Virreinato del Río de la Plata. Uno de los que lo trajo fue Manuel Belgrano. Y después del proceso de independencia es como que siempre el mercado estuvo en el medio en el dilema de cómo nos organizamos, ¿no? Y siempre acá lo que pasó de entrada es, acá de lleno las ideas del mercado ¿no? Como que, ¿viste? Y estaban los liberales y los caudillos, unitarios y federales, civilización y barbarie, pero es como que el proceso de tratar de entender cómo organizarnos fue muy difícil, muy complejo, generó una guerra civil de muchos años, hasta Pavón, ¿no? Que Pavón un poco Urquiza, la Confederación Argentina, se retira. Ahí yo siempre digo que un poco el que definió la guerra, esa batalla fue la mano invisible de Adam Smith. Era muy difícil un país sin Buenos Aires. Y arrancaron las presidencias fundadoras, ¿no? Mitre, Sarmiento, Avellaneda, que fue un momento en donde se empezaron a sentar las bases de un país que sí ahora tenía la intención de integrarse al mundo. Y en esas bases hubieron indicios de mucho a favor de la educación. Ahí todo el mundo, Sarmiento, si quieren, es la persona que lo llevaba adelante. Muy a favor de empezar a generar leyes de inmigración para traer gente, infraestructura y tierras. En esto último, el gran líder, el que llevó adelante la campaña del desierto, Julio Argentino Roca,
es el que con la campaña del desierto amplió la frontera argentina, hizo que la Patagonia sea parte de este país que se estaba gestando, y en 1880 asume como el tercer presidente seguido que no es de Buenos Aires. Habíamos tenido Mitre primero, después Sarmiento, San Juan, Avellaneda, tucumano, Roca también tucumano. Su lema, paz y administración, ¿no? ¿Qué quería decir Roca con paz en ese lema famoso de su discurso de Asunción? Bueno, creo que es importante el 80 porque es una guerra, ¿no? Claro. Es decir, muchas transiciones de aquella época que Botana llama el orden conservador, que quizás en alguna mirada no era ni orden ni conservador. O sea, tuvo mucho de desorden y de conflicto, mucho más de lo que después se ve a la distancia. Ya en el 74 Mitre también se levanta contra Avellaneda, sí, ¿no? Y en el 80, bueno, está este conflicto donde el candidato de la provincia de Buenos Aires, digamos, cuestiona el resultado de la elección. Y creo que Tejedor, creo que son las batallas más sangrientas de la Argentina en términos de conflictos internos, de cuánta gente muere. Es Puente Alsina y Los Corrales, que es ahí donde está ahora en la Intendencia de Buenos Aires. Miles de personas mueren. Entonces me parece que lo de paz viene mucho lo de paz digo en el lema de Roca, de bueno, dejemos atrás estos conflictos tan grandes. El 80 es, digamos, hay distintas interpretaciones. La que yo apoyo, mucha gente, digo, es como no solo un triunfo del Estado Nacional contra el de Buenos Aires, también es algo como de un avance del interior en la influencia, ¿no? Roca había ganado la elección en todas las provincias, o la mayoría de las provincias del interior, y la política económica también es bastante a favor de una cosa de desarrollo regional, de proteccionismo a las provincias, de ferrocarriles para las provincias, de bancos, de dinero. Entonces es bastante interesante cómo lo que había sido siempre un conflicto sangriento, de alguna manera Buenos Aires y la Confederación, o unitarios federales, de alguna manera sigue estando presente ya de manera más pacífica en, bueno, qué políticas se deciden, ¿no? Ahí como que quedó el hecho del levantamiento de Buenos Aires antes de que asuma Roca, es como que igual era todo muy desparejo, ¿no? Y lo termina aplastando a Buenos Aires, y es como que le queda un poco la vía libre a Roca y al PAN como para poder hacer lo que tenían ganas, y un poco la idea era esa, ¿no? Era como nacionalizar Buenos Aires. Sí, de hecho, esto que decía Lucas, las luchas civiles no terminaron en Pavón, en realidad siguieron con el Chacho Peñalosa versus Mitre, Felipe Varela versus Mitre, López Jordán versus Sarmiento, y la última, Tejedor versus el gobierno nacional. Es decir, esta idea de paz y administración es la versión local de orden y progreso que tenían los políticos positivistas, entrar en la bandera de Brasil. Sí. Es más o menos algo bastante parecido. Y el orden no llega hasta 1880, donde justamente lo que decía Matías es que Buenos Aires no quería ceder su ciudad principal. Piensen lo que era el campo, Buenos Aires. No había Gran Buenos Aires, no había nada. La segunda ciudad era Chivilcoy, claro, es una idea, en población, en esa época. Un pueblo, digamos, ¿no? Y eso le saca a Buenos Aires el Estado Nacional. Claro. Es muy interesante. Se llamaba Capital Federal la ciudad de Buenos Aires. Y lo segundo que le sacan, que es muy importante también, y es un proceso más gradual, es el señoriaje. Claro. Es decir, la moneda más usada dentro de lo que era el litoral y sobre todo en Buenos Aires es la moneda de la provincia de Buenos Aires. Del Banco Provincia. Claro, del Banco Provincia. Es decir, vos tenías la moneda que se usaba emitida por uno de los miembros de la federación, ¿no? Muy curioso. No solo eso, sino que esa moneda estaba depreciada respecto al oro. Sin embargo, en un momento de crisis económica en el año 76, Avellaneda logra un préstamo de la provincia a condición de que la moneda de la provincia sea aceptada por la Tesorería Nacional, o sea, por pagos de aduanas, a valor oro, cuando en realidad estaba depreciada. Entonces,
claro, cuando el interior, en mi interpretación, o el Estado Nacional le gana a Buenos Aires, federaliza Buenos Aires, y ahí enseguida aparece la ley monetaria, donde, bueno, va a haber una moneda nacional, ¿no? Entonces, pensá de lo que estamos hablando, una ciudad y la moneda, nada menos. Claro, y después también es como que hay un proceso de nacionalización del ejército, ¿no? Bueno, ya hay un ejército nacional donde hay militares profesionales y no amateurs. Bueno, San Martín era un militar profesional, pero los demás eran todos más bien gente que quería hacer otra cosa. Todavía no tenemos el servicio militar obligatorio, eso va a venir ya en el siglo XX. Y había un ejército profesional. Roca era un profesional, un militar de carrera. Es decir, Roca es muy interesante porque él va cambiando sus destinos por el ejército que lo manda. Ustedes saben que las Fuerzas Armadas mandan a la gente un destino a otro. Y en cada lugar que iba, hacía una alianza política con la élite local. Es decir, ahí viene lo que decía Lucas, que cuando son las elecciones de 1880, él tiene los votos del interior completamente asegurados. En esa época recordemos que hay colegio electoral, y los electores del interior lo vieron bien en las elecciones de Trump. Bueno, esta vez ganó apoyo popular y colegio electoral, pero la primera presidenta de Trump había ganado, perdido en el voto popular y ganado en el colegio electoral. Las provincias chicas tienen muchos electores dentro de ese colegio electoral. Y como Estados Unidos ahora era el Muchacho. muy buena. Era winner takes all cada estado, cada provincia. Eso después fue cambiando. ¿Viste? En Estados Unidos ganás por un voto Florida y ganás. Sí. En la Argentina de esa época ganabas por un voto Corrientes y tenías los electores de Corrientes. Entonces se trataba de sumar una colección de provincias que te llegara a la mitad más uno de los electores, listo. Entonces Buenos Aires estaba medio frita, porque acordate que el número de electores es el doble de diputados más senadores. Claro. Entonces, como los senadores eran 2 por provincia, es muy redistributivo, porque Buenos Aires, con mucha más población, son 2 senadores. Claro. Y Jujuy, y había sobre representación de las provincias chicas en diputados también. Y en diputados también, totalmente. Entonces, eso te daba... O sea que estaba todo armado como para que... Y bueno, yo lo llamo el pacto faustiano de Mitre. Es decir, Mitre, como vos mencionaste, Pavón. Sí. Ahí Buenos Aires arma una comisión para aceptar o no la Constitución, en realidad un poquito antes de Pavón. Hay una comisión examinadora que dice, che, esta Constitución está ok para que entremos a la Confederación o no. Plantean algunos cambios, por ejemplo, limitar la intervención federal, pero no se plantea el cambio de la representación por senador. Claro. Y se pone a discutir ahí y dicen, no, bueno, esto es que en Estados Unidos es así, y en Estados Unidos fue así, es interesante la historia, porque cuando se arma la Constitución norteamericana, Delaware, New Jersey, que eran los estados chicos, decían, no, pará, representación proporcional no, que era el plan original. Claro. Decían, no, igual por estado, y al final se llega a esta solución híbrida de una cámara con igual representación de cada estado. Eso tiene consecuencias muy grandes para Argentina al día de hoy. Claro. Donde vos ves que el Senado, en las provincias totalmente chicas, totalmente sobrerepresentadas, y eso fue un factor, creo, en aquella época, ¿no? También. Pero una consulta o una pregunta, ya que los tengo acá. Entonces podríamos decir que en 1880 es el puntapié de una Argentina más parecida a la que conocemos, porque si estamos nosotros repasando desde 1810 hasta, bueno, la independencia, ¿no? Y todo el cuento, y después Pavón, bueno, pero hasta 1880 el Estado Nacional se empieza a consolidar, el territorio empieza a parecerse un poco más, la política empieza a parecerse un poco más a lo que es, por ahí, no digo hoy, pero los últimos tiempos. Entonces, podríamos decir que la Argentina, tal como la conocemos conceptualmente, empieza en 1880. Para mí es un salto importante en el sentido de ya claramente no hay Buenos Aires es un primus inter pares, pero ya es inter pares, o sea, entonces realmente ya hay un Estado nacional. Eso ya después nunca se cuestiona, digamos, en 1890 que hay... Ya está, es como que termina la guerra esta... No, ya no va a haber rebeliones provinciales contra el Estado Nacional, entonces, son rebeliones... En ese sentido... Y después, bueno, está el tema del territorio, como vos decías. Bueno, es como el fin un poco de esta guerra, porque la guerra era Buenos Aires. Federales versus Buenos Aires. Como te digo, y ahí como que se termina. Sigue estando de manera, no como guerra, como cosa más civilizada, de intereses diversos. Sí, eso claro, sí. Eso siempre va a estar política, toda la vida. Política muy con una cosa regional. Entonces, pero entre Pavón y 1880 sí había tiroteos, por así decirlo. Sí, no. Seguían. Por supuesto, sí. Estuvo lo de las milicias, sobre la pregunta anterior de la nacionalización del ejército.
creo que se prohibieron las milicias provinciales Había en la milicias. época de Avellaneda, ¿no? Se No sé si prohibieron, que tenían el mal nombre de guardias nacionales, Ahí porque va. justamente eran las No. milicias provinciales. No eran nacionales. Pero la verdad que no se desactiva, por ejemplo, la Guardia Nacional de Buenos Aires se mete a luchar contra Roca y con la idea siguiente. La idea del ciudadano soldado. Es decir, si uno era ciudadano tenía el derecho y el deber de portar armas si el Estado estaba haciendo algo en contra de la Constitución. Claro. Para Estados Unidos. Pero entonces Roca, bueno, le queda el terreno libre como para apretar y eso consolida un poco su poder, ¿no? Porque es como que termina de ganar esta guerra. Es como que capitaliza Buenos Aires, nacionaliza el ejército, la ley de monedas, o sea, hace una moneda única nacional en contra de la moneda del Banco Provincia, que era el número. Es como que en muy pocos años consolida mucho poder y es como que, bueno, arranca una nueva era de esa manera, ¿no? Es como que... Bueno, es una coalición política, digo, el PAN, Partido Autonomista Nacional, es mezcla de los partidos del interior con parte del autonomismo porteño, ¿no? Uh-huh. Y además yo creo que es una coalición, digamos, económica en un punto, o sea, arma una especie de pacto nacional donde el litoral obviamente va a ser lo más productivo y lo que más aporta de impuestos, etcétera, pero al interior le doy cosas. Claro. Entonces, realmente, digamos, es como un genio político Roca, desde mi punto de vista, en conseguir una legitimidad política, pero también un sistema que funciona. Acordate que mucha de la discusión económica también previo había sido de quién es la renta de aduanas, todo eso que se había resuelto con la Constitución, pero todavía quedaba proteccionismo o no. Bueno, Fernando escribió su tesis, que es excelente, realmente no lo digo porque esté acá, pero para mí fue muy influyente. Bueno, que después un libro, Chimneys in the Desert, digamos, Chimeneas en el desierto. No, en castellano se llama igual, sí. No, le voy a poner como título otro. Hay una Otro, reedición ok. igual ahora, me parece, Ok. ¿o no? Hay una reedición del libro, ¿no? ¿Lo vas a No, actualizar? todavía no, lo estoy actualizando. Él habla mucho, bueno, lo va a contar de la industria, pero como también de cierta protección a la industria. O sea, esa noción de la Argentina, modelo agroexportador, liberal, totalmente No era así. desactualizada, y Fernando fue uno de los grandes cuestionadores de eso, con muchísima evidencia, a su manera. Roy Ora, de una manera distinta también, diciendo esta noción de que el poder lo tenía la oligarquía terrateniente, no, o sea, mucho era esta coalición con políticos del interior. Entonces Roca es como una construcción política nueva, nacional, en términos también de política económica, ¿no? Y, o sea que Roca tenía la visión de que económicamente había algo que era más importante, como que era lo suficientemente importante como para ordenarnos para enfocar hacia el mundo. Es como que... Absolutamente. Ok. Y no me quiero extender tanto, pero vos hablaste de lo tecnológico, ¿no? Sí. Los historiadores económicos desde hace un tiempo hablan de la primera globalización. Cuando Sí. se puso de moda hablar de globalización en los 90s, los historiadores económicos dijeron, bueno, hubo una primera globalización. Por supuesto uno puede remontarse al Imperio Romano, Sí, sí, sí. pero en tiempos modernos sería justamente, si querés, desde mediados del siglo XIX hasta la Guerra Mundial, donde hay mucho comercio por políticas relativamente abiertas, pero además cambio tecnológico. Claro. Trenes, telégrafo, imagínate lo que es que la palabra se transmita instantáneamente. Increíble. O sea, como cambio es tanto como internet, No, ¿entendés? terrible. Y navegación a vapor. Entonces, Argentina es como un protagonista, y cuando no sé, hay un libro famoso que se llama Globalization and History sobre este periodo, y Argentina es un protagonista clave de meterse a esa globalización. Y es clave en gran parte porque esto lo tenemos en algún paper con Pablo Schiaffino, si bien es algo conocido, digo, fue asimétrico el impacto del ferrocarril, y para países como Argentina fue decisivo porque exportaban una canasta que es pesada de transportar. Claro. Entonces vos en 1850, si querés hacer trigo en Tres Arroyos, que además todavía no era no estaba conquistado, digamos, no te daba el costo de transporte. Claro. Entonces el ferrocarril... Porque no tenés ríos que te... No tenés ríos, Claro. a diferencia del norte de Estados Unidos, Sí. no tenés. Y el ferrocarril es lo que convierte a Argentina de ganadero a agrícola, básicamente. Claro. Argentina a la pampa húmeda, digamos, ¿no? Entonces tenés ese boom agrícola que requiere mano de obra, que requiere inmigrantes. Es como un cambio tecnológico que construye la Argentina. ¿Y eso se entendía, se veía? O sea, ¿Roca lo veía mientras estaba haciendo la campaña en el desierto? ¿O agarró,
se quedó con el poder y de repente se vio bien parado? No, yo creo que Roca la vio, como se dice ahora. La veía, La veía estaba... como Perón o Milei. Que el país necesitaba esa unificación nacional y que los que se oponían que a había eso mucho potencial. era la gente de Buenos Aires. Por ejemplo, había una cláusula de esta reforma constitucional de la que hablaba Lucas de 1860, donde se establecía que la capital federal se establecerá en la ciudad con la aprobación de la o las legislaturas donde se instale, porque voy a ser Buenos Aires y Santa Fe, y siempre la legislatura de Buenos Aires vetaba la capitalización. Sí. Ahora están los legisladores a punta de pistola, pero hay ¿Literal a punta de pistola? A punta de pistola. Ah, ok, o sea que fue... El que defiende la nacionalización es José Hernández, el autor de Martín Fierro, y el que ataca la nacionalización es Leandro de Alem, porque dice... Siempre en contra de los radicales. Siempre Pero en contra. pará, ¿esto en qué año me decís? 1880. El 80. 1880. O sea, la Ahí federalización arranca. tiene que pasar por la legislatura. Tiene que pasar Claro. por la legislatura. Eso lo había por la puesto como Constitución. cláusula Buenos Aires Claro. cuando acepta la Constitución. Claro. El centro. Y el que está en contra es Alem, que dice que el único contrapeso que puede tener un Estado nacional, que es como un Leviatán, es una provincia muy fuerte. O sea, a Buenos Aires le sacan su ciudad, su joya más preciada, Sí. la provincia de Buenos Aires va a ser débil y no va a poder enfrentar al gobierno nacional, y la verdad que tuvo bastante razón. Usaba una palabra que usa Milei, comunistas. ¿En serio? Claro, como si había comunistas en lo social. Hizo como un discurso largo, ¿no? Sí, Contando, claro, sí, hablando. Sí. Pero es curioso porque estamos en 1880, pero bueno, tiene que pasar por la legislatura. O sea, llegaron como a un punto de equilibrio político de, bueno, estas son las reglas y las vamos a respetar. Pues bueno, hubo punta de pistola. Pero había una reglamentación de cómo íbamos a hacer esto. Cuando venimos de un periodo de muchos años de Sí, sangre. la Constitución, la verdad que es como meritorio que sí se mantuvo. Hubo cambios, pero no muy grandes Claro. en la Constitución en esos años. Bueno, había habido el cambio que es cuando Buenos Aires acepta juntarse. Curioso ahí. Que no le quedaba otra. O sea, Bueno, pero pone condiciones. Para mí podría haber puesto alguna más, pero ese es el pacto de Mitre. Pone como también condición que no se pueda poner lo que llamamos retenciones. Ah, claro. Impuesto a la exportación. ¿En serio? Que Claro. en 6 años se terminaba. Buenos Aires decía, yo me meto a la Constitución, pero no se puede impuesto a la exportación, porque era una economía exportable. En 6 años se corta. Fast forward 6 años, estás en la guerra del Paraguay, típico, se necesita guita. Listo, reformó la Constitución para que valgan las retenciones. Chao. La entregaste para siempre. Para siempre. Como el No, impuesto es cheque. interesante. No, hay momentos donde no hay retenciones, pero incluso a principio del siglo todavía había impuesto a la Con exportación. Mitre había muchísimo, era como un 20% de los ingresos de la aduana. Esto que decía Lucas, la reforma constitucional de 1860 decía que en 6 años iban a terminar los derechos de exportación. Estamos en la guerra del Paraguay y es muy interesante quienes proponen que una reforma constitucional para sacar este artículo, que es Valentín Alsina, es decir, un autonomista. Es decir, no es que la gente de Buenos Aires también está pensando un Estado nacional, Claro. y dice, Hubiese volado sin ahí. los derechos de exportación el Estado se va a quedar sin recursos, y entonces lo único que hace la reforma constitucional del 1866 es seguir con las retenciones. Exacto, Nada ese es el más. cambio. Y ya que estamos con la reforma, solo agrego algo que tiene un poquito que ver. Fíjate, la Constitución nuestra dice censos cada 10 años para actualizar la población. ¿Por qué es tan importante actualizar la población? Porque la representación en el Congreso depende de la población. Claro. Ahora, si vos te fijas, no se hizo cada 10 años el censo. Está el censo en 1869 con Sarmiento, y el siguiente censo es muchísimo después. Y Viene el censo del 14 y después el del 47 recién. no, y hay otro antes, ¿no? Antes del 14. Nacional no. Sí, hay 1895. El de 1895. Bueno, pero entre el 66 y el 14 el país es otro, totalmente. Pero por eso, fíjate que no se Claro. hacen hasta 1895. ¿Y por qué no se hacen los censos? Porque cambiaría todo el... Porque las provincias bloqueaban Claro. hacer un censo Claro, porque les por bajaba la diputados. representación. Sí. Diputados. Diputados, exactamente. Entonces, bueno, Y pues por ende electores. Claro, bueno, el elector tuvimos hasta Alfonsino. Bueno, pero es tan así esto
que el primero se hace en 1869, el segundo en 1895, si más que lo dice, el tercero en 1914, y las provincias se dan cuenta que están perdiendo tanto poder que el Senado ve al censo como un veneno. Entonces nadie puede hacer censos nacionales. Va a tener que llegar Perón, que viene a rescatar todos los pobres, y va a rescatar la luz. ¿Por qué? No solamente que las provincias chicas estaban con menos población, sino que los territorios nacionales empezaban a tener una población que las convertiría en provincias. La Pampa, Río Negro, el Chaco. Entonces, los senadores, estos no entran, porque aparte vaya a saber quién gana en estos lugares, probablemente los radicales. Y cuando Perón justamente hace ese rescate de los territorios nacionales, los convierte en provincias y por supuesto hay que ser agradecidos. El Chaco se llama Presidente Perón y La Pampa Eva Perón. Che, obviamente Roca la ve, Argentina pasa a a tener mucho más preponderancia en la exportación de cereales, empieza un poquito con la carne, mete mucha expansión con obra pública, ¿no? Está más abierto, empieza a venir más inmigración. Es como que empieza a encajar el país con lo que con este mundo de comercio. Ahora, hay dos cosas. Primero, ¿de dónde viene la idea esta de unificar la moneda? O sea, ¿era algo que se hacía en otros países? ¿Cuál es la lógica, digamos, además de política? ¿Cuál es la lógica económica de tener una sola moneda? ¿Cómo era antes? ¿Y por qué tener una sola moneda que es más ordenado? ¿Es más fácil de controlar? Ya veo tus instintos cripto ahí, ¿no? Claro, tus instintos cripto. No, pero está bueno porque es un momento en donde es está interesante, mutando. Claro, Argentina, la historia pasa muy rápido ahí. En el siglo XIX, por ejemplo, Estados Unidos, los bancos eran bancos de emisión. Y en realidad pensá que el billete en inglés se dice banknote, porque empezó como una nota de un banco que dice vos tenés un depósito acá y que lo podías pasar. Entonces, en muchos lugares las emisiones las hacían bancos, privados o públicos, pero en muchos casos privados. Era el caso de Estados Unidos. Emitían contra una cierta cantidad de dólares, pero lo que emitía no era un billete del Estado. Eso recién es en la guerra civil, que son los famosos greenbacks. Pero ¿y todo se podía intercambiar con todo? O sea, ¿todos los banknotes valían para todo? Ese era un gran problema. Por ejemplo, Estados Unidos era un quilombo. Y si vos estabas en, no sé, en New York y tienes un billete de Chicago, por ahí valía. No te funcionaba. Cotizaba descuento, porque decía Bank of. Claro. Los dólares cara chica. Claro, exacto. Bueno, en Argentina siempre estuvo más dominado por el principal banco de emisión, que era, no era el único, pero era el principal, que era la provincia. Esto se ordena con la ley de conversión. Se dice, ahora vamos a hacer, dentro de esa globalización, un factor clave era el patrón oro. Sí. Era como justamente la frase gold standard se usa como lo que corresponde, ¿no? Sí. Entonces, el gold standard del momento era el gold standard. ¿Qué era el gold standard? Era, vos tenés un billete que representa tantas moneditas de oro. Y lo más prolijo era, yo tengo una unidad de oro, que se llama, por ejemplo en Argentina, peso oro, y tengo otro que se llama peso de papel, que es un representativo de esto. Entonces Roca, cuando llega, se hace la ley monetaria que establece el peso oro, con una cierta cantidad de oro, fineza, etcétera. Y se dice algunos bancos que lo pueden emitir y tienen como unos componentes de reservas para poder emitir. Ahora, el peso que emitían sí era intercambiable porque estaba respaldado por ese oro. Ese porque era un único, eran como que todos comerciaban con lo mismo. Pero antes, por ejemplo. Bueno, pero antes vos tenías bancos que emitían diferentes monedas que no estaban respaldadas o no tenían un respaldo sabido. ¿Y cómo sabías con qué tipo de moneda tenías que tener para hacer qué cosa? Porque hay un artículo de Jean Martirén y Moyano que se llama Un imbroglio monetario. Sí. En 1880, ¿qué monedas tenías? En el interior, plata boliviana. Sí. De hecho, hay depósitos en plata boliviana hasta el... Pero plata. O sea, monedas de plata. El Potosí. Con lo que el interior dependía de la política monetaria de Bolivia ni siquiera controlaba. En Cuyo, cobre chileno. Entonces vos tenías moneda de Mendoza y querías comprar algo de Salta, tenías que ir a Rosario y había especialistas en conversiones. Hay todas unas instrucciones sobre cuánto vale el peso de Catamarca en la provincia de Mendoza. Y en 1881 Roca dice, no,
Era Una visto ley como nacional. anarquía Pero, monetaria. exacto. pero era Forma mal, parte del pero para mismo una orden. pregunta, en otros países, en otras regiones, ¿cómo funcionaba? No, es que- ¿Era algo novedoso lo que planteó Roca? Porque hoy lo vemos como algo Era básico, pero No, era algo que ya se estaba, digo, el Bank of England, ¿entendés? La libra esterlina Era así. basada en oro. o sea, en ese momento empezás a vincular las monedas, el dinero una moneda con nacional, el Estado. una moneda nacional con una moneda de oro que la respalda en tipo de cambio fijo. Argentina, los billetitos nuevos empiezan a circular, ponele en 1883, Claro. hasta que se imprimen todo. ¿Sabes hasta qué año dura el patrón oro? 84. Sí, creo que enero del 85. O sea, Claro, sí. un clásico argentino, porque dentro de los bancos que podían emitir esto, uno era el Banco Nacional. Era un banquito que había armado Sarmiento, pero muy chiquito, había estado en crisis en los 70. Y Roca, como parte de esta cosa nacional, dice hay que fortalecer el Banco Nacional. Sí. Entonces, se votaban en el Congreso cada año aumentos de capital del Banco Nacional que le permitían emitir más. Y al final no emitía con respaldo, emitía pesos papel, pero sin respaldo en pesos oro. Y eso termina en una corrida. ¿Eso era político o económico? Eso de que tener digamos, la ley del peso, la ley de monedas. ¿Era un tema político de algo nacional por sobre las provincias? ¿O era empezar a armar las bases de una economía que va a crecer y va... No, me parece que la visión de tener una moneda nacional sí tiene un componente político vinculado Sí, al Estado obvio. nacional, etcétera, etcétera. La encarnación que tiene en Argentina, que es a través de este Banco Nacional, al que en el Congreso le votan aumentos y aumentos, es muy político. Claro. Que es, decían, no, hay escasez de efectivo en el interior, decían. Claro. Entonces votemos aumentos para que llegue la plata al interior en las sucursales del Banco Nacional. Y los porteños decían, muchachos, si vos le pones un sellito a esa guita que se imprime, que repartís en La Rioja, vas a ver que el sellito llega acá a Buenos Aires, porque son provincias que tienen un déficit permanente con Buenos Aires. Pero de alguna vez estaba esa discusión que era la política monetaria, fíjate qué temprano, como palanca de desarrollo regional y digamos, entonces obviamente eso termina mal, como sabemos, ¿no? Sí. Y terminó rápido mal, ¿no? Pero entre entre el 80 y el 86, que es lo que dura la primera presidencia de Roca, económicamente tenés un boom, ¿o no? Sí. ¿Y cómo se mide ese boom? No, lo me dice, a ver, una medida mucho es importaciones, porque eso está muy correlacionado con los niveles de actividad. O sea, no tenemos datos de PBI, ¿no? Pero gente como Roberto Cortés Conde trató de recrearlo. Y vos ves los ciclos mucho en las importaciones, por ejemplo, ¿no? Y mucho eso tenía que ver con el crédito. O sea, este es un país chiquito todavía. Vienen unos ingleses y te dan unos mangos para hacer un ferrocarril, que esos libras quedan acá y se gastan en importaciones y veías un ciclo favorable. Pero es un poco de suerte también esos ciclos, ¿no? Estos ciclos van y vienen. Bueno, y el mayor es en la siguiente presidencia, que es en la de Juárez-Selman. O sea que todavía hasta Juárez-Selman es como que venías bien, estabas empezando a hacer las cosas bien, tenías los fundamentos, pero con estaba mucha todo más inestabilidad. acomodado. Bueno, pero hay una crisis que es esta de 1885, Claro. que termina con la convertibilidad, que en gran medida tiene que ver con un duelo histórico en la Argentina, que es entre el presidente Roca y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento es Dardo Rocha. O había sido Dardo Rocha, o ahí está D'Amico. Roca dice, no le voy a dar ayuda a Rocha, gobernador de Buenos Aires, quiero a alguien de la Liga de Gobernadores, que es de Córdoba hacia el norte y hacia el centro, y su candidato era Juárez-Selman. Entonces lo que hace el Banco de la Provincia de Buenos Aires es emitir enormemente para ganar electores en el interior. De hecho hay una anécdota que cuenta Paula Alonso en su libro, que unos supuestos electores de Jujuy, O sea, le daban a la maquinita. le exigen para Maquinita de campaña. Buenos Aires. De Buenos Todavía Aires, podía de Buenos emitir. Aires, Ya claro. era moneda nacional, pero la podía emitir, entre otros bancos, el de la provincia de Buenos Aires. Claro. Unos No me acordaba supuestos de eso, electores así que- de Jujuy le exigen un recibo a Dardo Rocha que les va a pagar por votar su candidatura. O sea, realmente... ¿Y pero no era polémico eso de emitir por emitir? Sí, era polémico y no iba con las reglas del patrón oro, que son más bien las que Argentina va a usar post 1899, que ahí ya es una Sí, caja sí. de conversión, solo puedo emitir contra oro, etcétera. Ok. Hasta ahí era
estoy en un tipo de cambio fijo con el oro, Claro. tengo una moneda que se llama peso papel y otra peso oro que en teoría valen lo mismo, pero enseguida se desvalorizó. Claro. Entonces no había un sistema, y para peor, después eso se reemplaza con la presidencia de Juárez Selman con el sistema que se llama de los bancos garantidos, que eso ya fue el viva la Pemba. Sí, no sé ya qué. llegamos. Pero Ok. lo último que quería decir es, con la primera presidencia de Roca, vos, ¿cómo estaban las cuentas fiscales? O sea, vos, porque entiendo que empieza a haber algún tipo de interés mundial en este país que la verdad que tiene un montón de fundamentals, que tiene potencial para exportar, que de a poquito está ordenándose políticamente, que esto que lo otro, bueno, che, estamos acá, vamos a poner un poquito de guita. ¿Qué empezó? ¿Se empezó a endeudar mucho? ¿Empezó a tener mucho déficit fiscal? ¿Cómo eran las cuentas fiscales? ¿Estaba creciendo bien? O sea, ¿había buena inversión? No me acuerdo del detalle anual, pero obviamente, digamos, esta ansiedad por desarrollarse, y en mi opinión, y escribí una tesis sobre este tema, por el propio interés de las provincias del interior, decir, che, yo el ferrocarril lo necesito ya, hermano. O sea, vos, Claro. Roca, me dijiste que yo pongo los electores y vos me haces el ferrocarril. Entonces, Que era fundamental el Por ejemplo, ferrocarril los era- sanjuaninos en un momento se discutía el ferrocarril, que se llama el Pacífico, después que iba a Cuyo, si iba Buenos Aires-Mendoza y Mendoza-San Juan, o Buenos Aires-San Luis, y de ahí desde Villa Mercedes, 2 ramitas. A los sanjuaninos dicen, Roca nos cagó, porque los mendocinos tenían más poder, entonces lo hicieron primero por Mendoza. Sí. Y después de ahí de Mendoza a San Juan. En un momento había un conflicto de Roca con el gobernador de San Juan, no recuerdo bien. Pero entonces digo, estaban mucho los intereses detrás de la obra pública. Pero esa ansiedad, decía, por la obra pública también es costosa. Y cuesta guita y tiene déficit. Y, por ejemplo, sobre todo la extensión del ferrocarril central argentino, que llega a Tucumán, si no me equivoco, en el 79. Sí, por ahí. Y bueno, pará, Tucumán, pero somos más, faltamos Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. Imagínate la guita que costaba eso en esa época. Entonces, es una época, un aumento del gasto público importante, donde hay crédito para hacerlo. Claro. Pero es déficit fiscal financiado. Entonces, Roca ya tiene una cosa muy expansiva A base de crédito. a base de crédito. Ok. En esto hay un contexto internacional favorable a la Argentina, es decir, hasta 1880 los principales lugares de inversión del capital inglés, que era el que más, o británico, que era el que realmente financió, por ejemplo, los ferrocarriles norteamericanos, la Argentina hasta los 80, Perú y Brasil tenían muchas más inversiones británicas que la Argentina. En los 80 la Argentina tiene casi la mitad de las inversiones británicas en América Latina. O sea, realmente había mucha plata disponible. Lo que pasa es que ahí entras con una cuestión de siempre de la historia argentina. Cuando entra plata, suben las importaciones, el balance comercial es desfavorable. Y entonces ¿Importaciones suben de consumo? de consumo, sí. Lo que O te sea, la decía gente Lucas, quiere vivir mejor. De Nos consumo, gusta vivir no, bien. Para ahí también, o sea, hay un componente de segundo. inversiones. O sea, Ok, esos ferrocarriles. La industria. Ok. Pensalo así, o sea, Argentina toma un empréstito en Londres, esos dólares los usa para, en parte, pagar ferrocarriles que se tienen que importar los rieles, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenés como un déficit fiscal y un déficit externo financiado desde el exterior. ¿Es sostenible eso o no? Nunca se sabe ex ante. Depende de ¿entendés? cuándo repaga la inversión. Depende cuándo repaga, para qué lo estás dedicando, o sea, qué porcentaje es para inversión y qué porcentaje es para consumo, fundamental. Hay toda una discusión que hemos tenido con el colega Pablo Gerchunov, coautor de Rocky, que es, bueno, ¿en qué medida en los 80s, digamos, había como una expectativa de un boom exportador y cuánto tardó en darse, ¿no? Bueno, en teoría también estaba el tema de que justamente la campaña del desierto, o sea, estaba ahí la de, che, quizá la Patagonia es igual que la Pampa. Claro, Grave Si error. pasaba eso, grave error, o sea, pero un ellos, poco la para expectativa esta calculo que gente, habrá sido esa. La Argentina era un mapa, todos los ríos eran navegables, había minería en todos los lugares, la Patagonia tenía tierras fértiles. No, lo más que ayudó la conquista del desierto fue asegurar que las zonas de Buenos Aires, de La Pampa, que eran más de frontera, no sufrieran los ataques indígenas. Sobre todo, claro, el sudoeste de la provincia sí es una conquista de Roca para la economía agrícola, pero Río Negro
por mucho tiempo, no sirve para nada Río Negro. Como dice Fernando, yo vi, por ejemplo, los prospectos de deuda, uno de San Luis, en Francia, todo en francés, decía San Luis, la provincia del país del futuro, en el centro de de esta república argentina, ¿viste? Así que les pedimos, ¿viste? Guita el 5%. Pero pará, y por ahí la gente lo ponía. ¿entendés? La guita de afuera venía al Estado y a bancos. O sea, ¿cómo se financiaba la obra pública? No, pero principalmente tenías o inversión directa. Entonces, venían los TIP, una empresa compañía de francesa, afuera. una economía británica, a hacer ferrocarriles. Sí. A veces de mercado, a veces garantidos. Es decir, el Estado te decía, che, te doy el 7% sí o sí. Si sacás el 1, yo te pongo el 6 restante. O a veces sí, deuda pública, que nunca sabés el era para ferrocarriles. Era para lo que sea, el dinero fungible, ¿no? Claro. Pero sí una parte importante fue para ferrocarriles. En general, cuando vos ves el mapa de ferrocarriles, lo que ves es que los trenes de la Pampa Húmeda fueron muy de mercado. Es decir, un inglés que dice, che, esto es negocio porque voy a transportar trigo. Y los ferrocarriles extra Pampa Húmeda fueron o garantidos o directamente inversión estatal. Pero Roca es impresionante porque el tipo arranca su presidencia, no sé, con 5 capitales provinciales conectadas al tren y termina con, no sé si las 13, pero porque eran los llamados 13 ranchos o 12. Sí, o sea, realmente súper conectados. Súper conectadas, pero en gran parte como, che, me eligieron para esto. Y lo último que me parece que está bueno de Roca es la ley de educación común, ¿no? Como que separa la educación de la Iglesia Católica. Y que me parece que también es una buena medida de calidad. Argentina pasa de 1915 docentes en 1880 a 5.300 en 1886. O sea, como casi que multiplica. Sí, es la ley de educación común 1420, que realmente establece que los colegios públicos, si había colegio de monjas, de curas o de otra religión, podían, pero en los colegios públicos la enseñanza tenía que ser obligatoria, gratuita. ¿Qué tan conservador es eso? ¿No? Por eso yo cuando digo ni orden ni conservador, digo, fue todo un quilombo. Sí. Roca tenía un gasto público enorme. Claro. Y aparte en un sentido es muy progresista, digo. Fue una cosa de... O sea, hacer los ferrocarriles, hacer la educación, hacer escuelas. Hubo un día donde Roca, lo estaba viendo en un libro de Claudia Schmidt. Claro. Esas escuelas que creo que abrieron, no me acuerdo cuánto era, 50 el mismo día, ponele en toda la República. Bueno, por ahí también tenés que financiarlo. No, por supuesto, pero lo que uno no diría es eso es conservador, digo. Eso fue una cosa de pero ¿por qué la gente, o sea, y claro. ¿por qué se la vincula con una república conservadora? Yo creo que es por un tema político, más que nada. O sea, porque es el Partido Autonomista Nacional que se mantiene en el poder y lo conserva. Yo lo veo, esa es mi visión. No, y por supuesto, las instituciones, digo, no es que votábamos todos y se contaban todos los votos. Las elecciones eran totalmente amañadas. Si bien había competencia entre políticos por conquistar a los que te hacían fraude en Catamarca, pero digo, no es que era eso viene recién con sufragio universal. Entonces, ex post y comparado con lo que viene después, pero es un poco anacrónico, parece bueno. Y además hay un partido conservador después, ¿no? Sí. Pero cuando vos lo comparás con otros países de América Latina en ese tiempo, bueno, es como más bien como una élite iluminada y muy pensando en cómo hacemos para desarrollar la Argentina. O sea, y ya en 1886, cuando está entregando, cuando se hace el traspaso de poder, termina la presidencia de Roca, ¿ya se estaba despegando de Latinoamérica, Argentina? Porque es como que el periodo 1880 arranca una época en donde Argentina se despega de Latinoamérica económicamente y se empieza a parecer, digamos, Europa. Ya en 1886 se veía eso, o sea que en 1886 Roca veía para atrás su gobierno y decía, tuve un buen gobierno en ese momento. Sí, en la medida del PBI per cápita siempre es medio engañoso en la época, pero además Argentina es muchas cosas, ¿no? Pero la Pampa Húmeda ya era como rico en un punto, basada en su riqueza ganadera, ¿no? Gente como Carlos Newell, antes de las exportaciones, se multiplicaban por... Bueno, ya Tulio Alperín, digo... Como toda la parte de la llamada expansión ganadera, vos pensás que es un país que estaba lleno de pasto. Cayeron los españoles, trajeron unas vaquitas, unos caballos y de repente se multiplicaron. Claro. Y en el año 1840 Buenos Aires tenía 200.000 habitantes y exportaba 1 millón de cueros por año. Claro. O sea, se mataban 1 millón de ganado. Imagínate cuántos había. Entonces, terrible. Era una especie de... Entonces, eso te da un per cápita alto. Pero en una economía muy
como limitado a eso, ¿no? Y lo que empieza a suceder. Y el boom de la lana también. Después el boom de la lana que estudió Sí. Hilda Sábato en los 50s. Pero después, claro, el gran boom argentino es la cosa agrícola que arranca en el 80, pero en realidad se vuelve más fuerte casi después, te diría, ¿no? Todavía la lana es la primera exportación argentina hasta 1900. Claro. Bueno, y Juárez Selman. Llegamos a Juárez. Muchos dicen que es el cuñado de Roca, pero... Concuñado. El concuñado. Se pero, casaron con las hermanitas Funes, los dos. Pero el tipo ya era un político, digamos, diestro. De Sí, Córdoba. primero, suponer que porque uno es familiar de otro lo va a apoyar es una... No, es una suposición que tiene sentido. Yo creo que había una candidatura que era la de Bernardo de Irigoyen, que a Roca le gustaba, había sido su ministro de canciller, pero no tenía el apoyo. O sea, el tipo hace una campaña tipo Estados Unidos para las elecciones del 86 con un tren. El tren solamente llegaba hasta Tucumán, después tenía que irse a Catamarca, y bueno, en Buenos Aires todo bien, en Rosario lo reciben bien, en Córdoba ninguna reacción, no. Y cuando llega a Catamarca aparecen un grupo de la policía local gritando "Viva Juárez" y le tiraban fruta podrida a los asistentes, que La Nación dice las señoritas de Catamarca tuvieron que aceptar este terrible espectáculo. Es decir, Bernardo Irigoyen no podía ganar porque tenía el apoyo en Buenos Aires. Queda Juárez Selman, que también va a ser un clásico de la política argentina, es decir, elegido a dedo por Roca, lo primero que va a hacer desde que llega al poder es traicionar a Roca. Sí. De Kirchner, Duhalde. Sí. Lo mismo. El otro candidato también es Rocha, ¿no? Rocha, claro, pero la candidatura de Rocha, el Estado Nacional se va a oponer, ahí va a haber una muy gran emisión del Banco Nacional y del Banco de la Provincia de Buenos Aires para asegurarse electores. Que creo que esa fue la principal causa de la crisis de 1885, no poder mantener el patronor, porque se había emitido mucho en este conflicto electoral entre Buenos Aires y La de 1885 entonces fue algo nuestro. O sea, nos nada que ver con la otra. Emitimos demás y... Pero Juárez había sido ya medio organizador de la liga, digamos, que apoyó a Roca. Había digamos. armado, había ayudado Era el en gran armador de Roca claro. también, no es que solamente un... Por eso, era un político que estaba ahí. Exacto. O sea, se la ganó bien. Sí, sí. Y el tipo entra y medio como que lo quiere correr a Roca, ¿no? Como que dice, y lo "Acá soy corre. yo", lo corre. Nace el unicato, ¿no? Se hace como el number one del partido. Y empieza a intervenir, o sea... ¿Cómo hace para correrlo? ¿Interviene provincia? ¿Interviene o amenaza con intervenir? Pensá que Juárez Selman nombra 2 jueces de la Suprema Corte por decreto. Algo muy... No traigamos el presente. No traigamos el presente, Y pero... toca el host. Y que finalmente esto tenía que ver con que el Senado estaba en manos de los roquistas y él se las arregla para decir, mira que si no me votás el juez de la Suprema Corte te intervengo en la provincia o te mando menos plata. Por ejemplo, las provincias, fíjense, en Jujuy el puente principal se llama Senador Pérez. El senador Domingo Pérez era un hombre que estuvo como 20 años en el Senado y lo que hacía era conseguir plata para Jujuy. Claro. Entonces... Siempre me acuerdo cuando leía para mi tesis, a veces lo cuestionaban los jujeños, che, ustedes siempre son lo mismo, ¿viste? Y un jujeño dice, bueno, nosotros solo tenemos un juego de hombres. Como para... No hay más. Esto es lo que hay, ¿viste? Había otro, Telo, no. Eugenio Tello. Eugenio sí. Telo, también de Jujuy, sí. Sí, eran los dos. Y se iban turnando, ¿viste? Y les inauguraban una escuela, Eran baratos. hospital, ¿entendés? claro. Imagínate. Pero está bien, la representación era conseguir dinero para la provincia, era Claro. su principal trabajo. Para Que hacer. serían los que ahora son los aportes del Tesoro Nacional, que en esa época era plata que iba a las provincias, que ya lo había empezado a hacer Rosas, cuando les daba plata a algunas provincias y les quitaba otras. Era transferencias y mucho también inversión pública del Inversión Estado pública, Nacional claro. ahí. ¿Y por qué Juárez Selman es, algunos dicen que es como el primer desarrollista? Tim Duncan, Dime acá. un australiano que insólitamente Se el metió. mayor especialista en Juárez Selman de la historia. Bueno, es que Ezequiel Que es Gallo un- me es un contó, gran libro. claro, ¿Cómo? me contó Ah. la historia que Tim Duncan llega y le pregunta a Ezequiel Gallo, ¿cuál es el presidente argentino más odiado? Y Ezequiel les dice, bueno, Juárez Selman es el único presidente constitucional que no tiene un nombre de calle en Buenos Aires, en Córdoba sí. Voy a estudiar a Juárez Selman.
De ahí estudió, hizo una tesis fantástica. Lo que pasa es que el Muy tipo bueno, sí. tuvo una carrera bancaria muy exitosa y dijo: no lo publico. Si ustedes quieren publicarlo, háganlo, yo no toco más nada. Pero excelente, donde dice que fue el primer desarrollista, es decir, una persona que con dos cosas, con el capital extranjero desarrollase al país y converge al Como primer quería mundo. llevar la pampa gringa Y hacia el quería, interior. Claro, el movimiento de Frondizi se llamaba de integración y desarrollo, es decir, así como había una divergencia, países subdesarrollados versus desarrollados, dentro de los subdesarrollados había zonas más desarrolladas que menos desarrolladas. Entonces, eso es lo que va a hacer el desarrollismo, y es lo que hace Juárez Celman, es decir, les da a la provincia la posibilidad de emitir moneda. Todas las provincias aceptan, por supuesto, salvo Jujuy, que tenía un problema político. Gobernador Que es la famosa ley de bancos garantidos. Exacto. O sea, el tipo dice, para crecer ustedes pueden emitir su propia moneda con algunos avales medios... El aval era que tenía que tener depositado oro en el Banco Nacional. Ahora, para conseguir ese oro se endeudaban las provincias. Entonces... Sí, creo que tienen que tener bonos de deuda pública, claro, comprados con oro. Con oro, claro. Pero a veces, viste, La Rioja no había conseguido, tomá los fondos, estos se llaman fondos nacionales. Te doy los bonos, vos después me pagás, claro, y emitían, ¿no? Y los billetes, son interesantes los billetes, porque seguía, como era un sistema sí más parecido a bancos libres que se había usado en Estados Unidos, originalmente en Escocia. Entonces, en teoría, cada billete era del banco, pero decía tantos pesos, digamos, moneda nacional. Abajo decía Banco de la Provincia de Tucumán, y tenía la efigie de ¿quién? De Juárez Celman. Ah, ok. De Juárez Celman, de Wenceslao Pacheco, que era el tipo que había hecho la ley. Entonces cada uno emitía su propia moneda. Bueno, era moneda. O podían emitir moneda. Era moneda de ese banco, pero en la práctica estaba implícito que era moneda nacional. De hecho, todas se aceptaban en las aduanas, okay, para pagar impuestos. Quilombo. O sea, de hecho, los incentivos muy mal puestos. Y eso generó, los primeros años, generó un crecimiento grande. ¿Cuál fue el impacto? Porque aparte tenían otro billete que era exactamente igual para todas las provincias, con la cara del almirante Brown, no sé por qué. Y la única diferencia que tenía el billete era igual, pero decía provincia de Catamarca, provincia de San Luis, provincia de Buenos Aires. Juárez Celman tiene una desgracia, que es que en 1887 su candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires es Máximo Paz y gana las elecciones. O sea, la tradicional pelea entre el gobernador de Buenos Aires versus Poder Nacional no se da. ¿Y qué hace Buenos Aires? Emite muchísimo. Emite muchísimo, como en las otras provincias. ¿Por qué no? Y entonces saca la ley de bancos garantidos, donde se emite un montón. La ley de ferrocarriles, que vos habías hablado. Sí, Lucas. Más que leyes, digamos, en el Congreso se votan las concesiones ferrocarrileras, que los críticos lo llamaban los ferrocarriles a la luna. Pero vos siempre leías y venía el diputado de San Juan y decía, bueno, se dice que esto es la luna, que esto es el desierto, pero cuando el silbido del ferrocarril transcurra por estos parajes, eso traerá la población y el desarrollo. Entonces, dale. Todos se votaban entre sí ferrocarriles. Yo alguna vez dibujé el mapa no de ferrocarriles existentes, sino de ferrocarriles votados, y era una cosa, claro, que ¿a quién se le ocurrió poner un ferrocarril acá? ¿Entendés? Ahí lo que pasaba es que vos venías a invertir y había cierto tipo de renta que el Estado, claro, te aseguraba. Claro, eso era la garantía, ¿entendés? Claro. Era un 7% de las utilidades. Si el ferrocarril británico no llegaba al 5%, el Estado le pagaba el otro. Pero el Estado es el ultra protagonista de los movimientos económicos durante todos estos años. O sea, y en gran medida sí. Y emite, te garantiza. No, bueno, está llevando adelante, digamos, la integración al mundo. La otra gran inversión de los 80 extranjera es en lo que se llama cédulas hipotecarias, es decir, un tipo que tenía un campo, sobre todo se usó mucho para la gente de campo, hipotecaba ante el Banco Hipotecario Nacional o Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires, de nuevo vemos esa puja, cédulas hipotecarias valuadas en pesos, papel, que se vendían en Londres. Y la gente que las compró, con la devaluación tremenda que vino Juárez Celman, perdió mucha plata. Los británicos, piensen que no era que la viuda de un militar
invertía en la Argentina. Ponía la plata en la Baring era la que sabía supuestamente qué era lo que pasaba. No tenía idea. Eran como títulos de los bancos respaldados por tierra. Pero es tipo 2008, ¿viste? Pero estamos la crisis, hablando, perdón, claro, inversionistas internacionales. Sobre todo británicos. Claro, le pegamos a los británicos ahí. Sí, así nunca más pudimos emitir deuda en pesos, ¿no? Internacional. Hasta hace poco. Una vez fue. Por eso en Oscar Wilde hay hay una línea que se dice Classical Argentine Scam o algo así, como una típica. En Dorian Gray. Creo que, sí. No, en el abanico de Lady, me parece. No me acuerdo en cuál. Que hay un inversionista británico que trata de seducir a una chica, y la chica le dice que compró bonos de la Argentina. El tipo, que ya sabe cómo es la situación argentina, dice: ¿qué la llevó a comprar esos bonos? ¿Cómo? ¿No es que en la Argentina se está construyendo el canal de Suez? Claro, la engañaron en la banca. Bueno, es que el inversionista privado no tenía mucha idea. Sí, en pesos papel además, ni siquiera en pesos oro. ¿Y cómo es? O sea, ahí estaba hasta 89, calculo, Argentina volaba. Había como una sensación de que íbamos a ser potencia. Imagínate la transferencia que hay de ahorristas británicos al campo argentino. O sea, en buena medida el boom se explica porque el campo está recibiendo mucha plata por las cédulas hipotecarias. Y ahora es como que se apalanca demasiado y obviamente ahora entramos en la crisis. Pero mi pregunta es, había un montón de inversión. ¿No era genuino todo eso? ¿Todo lo que estaba por pasar en Argentina? Porque siento como que se esperaba de que eventualmente crezca la exportación de cereales, eventualmente creció. La exportación de carnes eventualmente creció. Que a poquito crezca todos los ferrocarriles y toda la inversión en ferrocarriles y se conecte más el país, eventualmente pasó. Como que nosotros vemos un montón de inversión desde la Bering hacia Argentina. Mi pregunta es, está bien, o sea, se pasó de rosca, son cosas que pasan. Ahora, ¿eso no quiere decir de que el fundamento detrás no era correcto? Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que termina típico pasando? de crisis financieras, digamos. Siempre hay una historia que tiene algo de verdad en una crisis. La burbuja de la .com. Vos decís, che, pero Internet cambió el mundo. Porque una burbuja, digo, bueno, en un momento, digamos, entra en esa cosa que a veces de comportamiento manada y de repente Argentina parece que era... ¿Entendés? De nuevo, esto que te decía de San Luis emitiendo una cédula en Francia, un bono. Ahora, tenés razón en que a la larga tenía sentido. La apuesta tenía como sentido. Como la .com. Exacto. Y creo que mucho hay un tema de tiempo de justamente la producción agrícola, que es el gran boom, y que es recién de ahí, de fines de los 80, de los 90, de la primera década del siglo, que eso sí te daba que la tierra se valorizara muchísimo. Pensá la diferencia que hay en una vaquita pastando en una hectárea que en una hectárea de trigo. Eso obviamente te valoriza muchísimo las tierras. Por eso las grandes fortunas se hacen en buena parte de la línea divisoria, es tipo, compraste tierra o no antes del 80, antes del ferrocarril. Con vaca, ¿entendés? Con trigo. Claro, exactamente. Si ya la compraste con trigo, ya tenía el precio de tierra agrícola. Claro. Entonces hay un boom. Ahora, dentro de eso, a veces te pasás, digamos, ¿no? Entonces... ¿Pero ¿y no hay contexto de crisis internacional o todavía no? Desde mi punto de vista no es lo más importante. Ojo, esta es de alguna manera una discusión que hemos tenido. En el 85 el Banco de Inglaterra sube la tasa hay una de sube de referencia. tasa, sí. Pero la del 90 me parece que no. Más bien casi Argentina es una fuente de la crisis de la Bari. Pero ¿por qué? ¿Cómo se desata? O sea, ¿qué es lo que genera que la confianza diga... eso es... Vos en las finanzas tenés oferta y demanda, o sea, los que quieren prestar y los que toman prestado. Sí. Yo sí creo que Argentina es como que por su estructura política, todo esto que hablamos recién, tenía una especie de apetito ilimitado. Entonces, si vos tenés un apetito ilimitado, al final caes, digo, porque si cada peso que te ofrecen vos lo tomás hasta el fondo, bueno, sí. Hay un problema de expectativas en la oferta, de creer que esto se va para arriba y al final no, pero también una especie de demanda infinita de un país medio ansioso por esta estructura política, que el jujeño te decía, dame más. Claro. Y entonces... Claro, si hubiera salido bien todo, Juan Selma sería un emprendedor que vio el futuro. Sí, sería el gran constructor de la Argentina federal, digamos. Lo que pasa es que el tema esto de las crisis financieras es que en algún momento empieza la desconfianza. ¿Será porque la Argentina emitía mucho?
Otra razón es que se pensaba la Argentina como el país de las tierras infinitas, que iba a haber trigo por todos lados, y el trigo, como había dicho Lucas, recién empieza a desarrollarse fuerte en el siglo XX, los cereales. Entonces, en el año 1889 venía Capital Inglés, había una compañía que se llama Water Supply, que era muy importante para Buenos Aires porque había muchas pestes, que de hecho es ese edificio... Sí, lujosísimo que tiene. ¿Espacio de Aguas? El espacio de agua. Si se fijan, van a ver que dice 1887. Era una compañía inglesa, Water Supply, que en un momento, en el 89, no puede colocar sus bonos. Ese es el primer indicio del Y ahí quilombo. ya, bueno, cuando empezó la desconfianza Hay un en uno, banco está que listo. quiebra, el Banco Constructor de La Plata Sí, también, ¿no? también, ¿no? ¿Por qué está tan vinculado a una crisis financiera bancaria? ¿No le colocaban mucha deuda a bancos? ¿Cómo es el tema? ¿No habían bancos argentinos que están involucrados en esta crisis? Hay, pero no es lo principal. ¿No es lo principal? No, los principales Ok. bonos son empréstitos públicos, Claro. Ok. las cédulas hipotecarias, que es muchísimo, Cada vez 2008. y empréstitos provinciales también. Claro. Sí, público. Para capitalizar los bancos o porque sí, para gasto. Pero provinciales con el exterior. Con el exterior, sí. Directamente. La que te cuento de San Luis, de lo que Fue es, una- era directo con Francia. ¿Y le prestaron? Le prestaron, sí. Qué Entonces, son esos booms, viste, de... Y ahí empezó a caer, digamos, empiezan a caer los precios de la deuda, empieza a subir el oro. Bueno, claro, la Y misma de aparte siempre, la gente ¿no? desconfía. ¿Qué hace la gente que desconfía Va en a la sacar la Argentina? plata, Va al banco a corrido. sacar la plata. Quiebran Ah, ahí todos tenés. los bancos, Ahí está. incluido el Nacional, Ok. el de la provincia de Buenos Aires, salvo el Banco de Londres, que promete que va a llegar de Londres tanta plata en oro. ¿Y quién rescata los bancos? Eso es el 2001, lo que se decía del Citibank. Los otros quebraron. De hecho, en la experiencia del Corralito se tuvo en cuenta lo que había pasado en 1890. Que Mirá. si no se ponía algún límite a lo que la gente podía sacar de los bancos, volvíamos a 1890. Quebraron todos los bancos. ¿Pero quién los rescata? No, bueno, quedan quebrados por No, un tiempo, quebrados. funcionan como bancos zombies, no sé, el Banco de Provincia de Buenos Aires recién empieza a Sí, en funcionar de nuevo. liquidación. Bueno, ahí hay un Queda- quilombo que es que Bancos zombies. o sea, la difusión de Juárez Selman es cuando Aristóbulo del Valle dice de que Denuncia las emisiones denuncia clandestinas. emisiones clandestinas para salvar el Banco Provincia y el Banco Nacional. Como siempre que hay una crisis por motivos más fundamentales, después hay corrupción. Sí. O sea, uno de los grandes diagnósticos es Claro. se la robaron toda. Sí, claro. Hay una frase de creo que Vélez Sarsfield, ¿no? Que citaba un tesista del Ditela, los bancos se roban con Con firmas. firmas, claro, de cacho. Los bancos, Claro. los bancos se roban con firmas. Entonces, donde hubo comporte de corrupción, viste, bueno, vos tomaste un crédito, o sea, se arma todo un... Pero el motivo fundamental es más macro, y te diré que la discusión es si fue un error de los prestamistas que sobreestimaron a Argentina, si es una Argentina, lo que yo te decía, como fiscalmente insaciable, y vinculada a eso el tema monetario, ¿no? Si esto que armaste de los bancos garantidos específicamente Sí, fue un te quilombo. llevaba a una corrida monetaria, estabas emitiendo más pesos de lo que de lo que la demanda quería, y entonces todo después cuando se desata se alimenta mutuamente, porque si el oro empieza a subir, las deudas esas en dólares son más difíciles de servir. Entonces, como muchas veces, como en los 90, una crisis de deuda y una crisis de la moneda coinciden. Probablemente, y cada uno refuerza a la otra, ¿Cómo ¿no? afectaba los precios? O sea, ¿qué pasó en los precios durante Inflación, 90? porque Sí. tenés que la libra cotiza el peso oro, cuando asume Jorge Selman a un peso oro, 1,3 pesos papel, llega a En lo una peor, libra 4 pesos papel. O sea, en 2001, no, Igual, porque los números son parecidos. los mismos números. Pero pará, pero el 2001 no eso es el tuviste peso, inflación. eso es el peso oro, ¿no? O sea, No, ahí, claro. creo que peso oro, 1.31. Sí, en 2001 tuviste inflación Y apenas después devaluó. Tenés 4 a razón. 1. Y sí. Pensáis una economía muy transable, o sea, donde muchos bienes tienen que ver con precios de exportación y de importación. Argentina importaba prácticamente todo y exportaba carne, cereales, etc. Entonces, mucho está dolarizado. Entonces, todos esos precios, cuando el oro se va a 4, suben, y es parte de la Claro, impopularidad sí, de Juárez sí, sí, Selman. sí. O sea, pues los salarios no.
¿qué pasa con los salarios? Es un mercado de trabajo de mucha inmigración, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tipo suben los precios en moneda local, los salarios no. Es el único año Que no hay tantos inmigrantes. que hay inmigración neta negativa. De Claro. hecho, creo que el 91. 91, sí. ¿No? Ok. ¿Por qué? Porque dice, che, no, ese salario en dólares ya menos, el Tano ya no te viene. Fíjate Claro. lo rápido que... Sí. Pero bueno, obviamente es como la primera cosa de inestabilidad, y Argentina es vista a partir de ahí como un lugar muy inestable, donde el tipo de cambio, algo muy anómalo en el patrón oro mundial, ¿entendés? Ahora, pregunta, porque vinculamos esta crisis a la del 2001, ¿no? Es bastante parecida, hay cracks financieros, o sea... Pero por otro lado, hay sobreemisión, que en el 2001 no hubo sobreemisión. Es como que una de las grandes... Claro. ¿Cómo es eso? Porque Por uno eso- dice, si vos tenés emisión monetaria, deberías tener crisis inflacionaria, la que tuvimos hace poco con Massa, etc. La del 2001 fue más una crisis restrictiva, de caída de precios. sí. ¿Cómo es que, o sea, qué tiene un poquito de los dos? ¿En qué segmento Claro, de es crisis interesante podemos porque poner? ya no estaba a ser un tipo de cambio fijo. Entonces, esa emisión, ¿en qué se refleja? En depreciación, lo que se llama la suba de la prima del oro. Claro. Se llamaba así. Entonces, el tema es que eso se conecta con la deuda, ¿entendés? Porque como tenés deuda en dólares o en moneda dura, no se puede pagar y se transforma en una crisis de deuda rápidamente. Entonces, al final, terminas teniendo una crisis de la moneda como post-2001 Sí. y una crisis de la deuda que no se puede repagar. Ok. Y a Argentina le cuesta mucho después recuperar una moneda. Es interesante porque Argentina ya había tenido inflación con rosas. Sí. Décadas. Pues en un momento logró estabilizar con esta caja de conversión con Mitre, ¿no? Y no, con Sarmiento, perdón. Con la oficina de cambios en la provincia Que de Buenos primero Aires. la pone digo. Mitre Sí, y sigue con Avellaneda sale. Claro, y Avellaneda sale. Entonces, nunca. Argentina como que no tuvo mucha estabilidad monetaria en el siglo XIX, prácticamente. Y esos años 90, Argentina hasta el 99, vive con lo que hoy llamaríamos un tipo de cambio flotante. Sí. Que es algo muy anómalo, tan anómalo que en los años 20, cuando el mundo sale del patrón oro, viene un tipo de Estados Unidos que se llama John Williams a decir, che, ¿cómo carajo se maneja una economía con tipo de cambio flotante? No Claro. estamos acostumbrados. Estos argentinos lo tuvieron en los 90. A ver, y el tipo escribe una tesis sobre esos años de moneda flotante, donde al final, como la política fiscal sí termina siendo muy estricta, en parte como enseñanza de la crisis del 90, y cero emisión monetaria por años, está Claro. fija la cantidad de dinero, entonces la moneda se empieza a valorizar, hasta que en un punto, bueno, ya... Claro, inclusive una cosa que la entrada del tipo de cambio fijo en estos años siempre está relacionado con la apreciación del peso. Correcto. Es decir, cuando la pone Mitre en el 67 es porque la sociedad rural que se crea en el 66 dice, por favor, el peso cada vez vale más. ¿Por qué? Guerra de Paraguay. Llegaba plata de Brasil porque los brasileños no podían mandar las tropas a través del Mato Grosso. Muchísimo oro hasta que Avellaneda sale del patrono en el 76. Segunda, 1899. La Argentina ya se estaba recuperando de la crisis del 90. El peso se estaba apreciando cada vez más. Hay una lucha, valía más o menos un peso oro 2,29, 2,30 el pesos nacionales. Los papelistas decían que sea 4-1. Y los oristas, aunque sea, dejen flotar y si el precio se aprecia. Y Roca toma una solución salomónica, que es un tipo de cambio fijo, un poco menos que el del mercado, 2,27. Y de nuevo pasa lo mismo en la década del 20, cuando Alvear pone el patrón oro. Es decir, los precios argentinos se estaban subiendo mucho. Claro. Entonces es una forma de parar. O Sí, sea, sí, la sí. moneda argentina se estaba apreciando mucho. Cuando se aprecia hay tipo de cambio fijo. Pero en resumen, digo, como Argentina no participa del gold standard de una manera Normal. como el Claro. manual. Es un patrón oro esporádico el de Argentina. ¿Y por qué? O sea, si te tengo que preguntar en 2 bullets, ¿por qué? ¿Es cultural? No, yo creo que hay para mí ¿qué tenemos que chequear? Una parte fue todo este tema de las presiones regionales por tener una parte de la confederación es rica y otros son pobres. Es como si entrara a esta sala Elon Musk y decimos, che, votemos el gasto público. Todos votaríamos un gasto público alto porque decimos,
si lo financiamos con impuestos, el que paga es Elon Musk. Pero somos los y acá únicos es Buenos que somos Aires. así. Y bueno, Argentina es muy desigual económicamente. Vos pensás que tenés el puerto. Pero perdón, Brasil no es así. No, no es así, Brasil. Argentina tiene el puerto, la zona más productiva y después la capital en el mismo lugar. Entonces, Claro. la diferencia de riqueza entre Buenos Aires y el resto es enorme. Con la diferencia respecto, por ejemplo, a Australia, que tenés gente en los otros lugares. Claro. O sea, originalmente la población argentina estaba mucho más en el norte, pero aparece esta joya nueva que es la Pampa Húmeda. Y de repente dicen, che, muchachos, Vamos todos para allá. vamos para allá. Y entonces eso es al menos un factor que te genera una... O sea, Pampa Húmeda más puerto es como que te mató Elon Musk. Es Elon Musk. Claro. Más una cosa que estábamos hablando antes, Es el proteccionismo. geográfico el quilombo. En que un tenemos. punto, por lo menos, es un factor geográfico. Después creo que la cosa cambia y Perón es otra cosa. Sí, y más sí, no, te digo hasta social. acá. Pero No, hasta pero ahí- durante esta época tenés lo que se llama la Pax roquista, creo que Pablo Chunos la llama así, o vos, Lucas, que es economía abierta, pero más o menos. Primero, cuestiones fiscales. El Estado necesita financiarse, entonces, como la fuente de financiamiento principal son los derechos de importación, van a ser altos. Segundo, proteccionismo a las provincias que me han votado a mí en el colegio electoral. Azúcar en el norte, vino en Cuyo. Escuchá las publicidades de los vinos. Cuando dicen desde no sé qué año, Sí. siempre es desde 1880 y algo. Claro, es el roquismo. Exacto. El tipo Buenísimo. protegió. A fondo. Era imposible, yo calculé, no me acuerdo el número ahora, pero era mucho más caro el vino argentino. Era peor malísimo. en muchos casos. Que era de una calidad malísima. Sí, malísima, viste, mezclada con alcohol, Sí. un desastre. Pero esa es como la alianza roquista, ¿no? Pero también te Claro. cuesta guita. Un dato que me pasó una amiga que trabajó en los archivos de París del Ministerio de Relaciones Exteriores es Roca en Mendoza en 1885 en una exposición donde defiende claramente el proteccionismo. Yo soy definitivamente proteccionista. Pues, Claro. y entonces el embajador francés, o el cónsul, no me acuerdo quién era, le dice, pero ¿cómo usted? No, le dice, usted quédese tranquilo, eso lo tengo que decir para ganar las elecciones. Ah. Usted quédese tranquilo que no vamos a ser tan proteccionistas. Una pregunta. Porque el vino mucho venía de Estamos Francia. hablando de la Pampa Húmeda, Buenos Aires. ¿Y qué pasó con el litoral? Que de 1860 siempre estábamos hablando, bueno, Entre Ríos, Corrientes, como venía una fuente de poder de ahí. ¿Y económicamente qué le pasó al litoral? Bueno, un poco es esta cosa de ganadería versus agricultura, ¿no? Entonces Entre queda Ríos atrás. es más ganadero y mucho menos agrícola, entonces como que no participa del boom y más bien las zonas nuevas del boom son el sur de Santa Fe, sur de Córdoba, entonces se vuelve más pampa húmeda que el litoral. Al menos eso es parte de la historia, ¿no? Me hiciste acordar, Fer, en un momento viene Clemenceau a Argentina, en 1910, que fue después el primer ministro francés. Sí. Entonces Figueroa Alcorta le presta el coche del tren para ir a visitar a Tucumán. Tipo se mete, bueno, dice que bueno, Figueroa Alcorta me prestó esto, me fui a dormir ahí por las pampas mirando por la ventana. Y después me habían dicho que Tucumán quería ser la Niza argentina, donde iban a ir las clases altas argentinas en el invierno porteño, ¿no? Y dice, bueno, a la mañana siguiente me despierto en el coche, todo lleno de polvo, el coche lleno de polvo, mi cara llena de polvo, y pensaba, con este polvo no van a poder ser la Niza. no. Pero te lo cuento porque después va a haber gente de los ingenios azucareros, que no me acuerdo cuál de ellos, de estas familias grandes tucumanas, la típica, Paz, no, Nugués. Nugués. Le dice, no, el proteccionismo es la unión nacional. Sin proteccionismo, Argentina no podría ser un país. Claro. O sea, Porque aparte pensás que... el azúcar estaba hiper protegida también. Y vos ves los votos en el Congreso, yo los analicé de quiénes votaban el proteccionismo, y siempre igual. Buenos Aires litoral contra el proteccionismo. Qué loco. Y la coalición proteccionista, que es Cuyo y el norte, tarifas altas. Pero hago un paréntesis, perdón. Con el diario El Lunes, ¿qué debería haber pasado lo mejor para todo? Que Buenos Aires sea un país diferente. ¿Qué debería haber pasado? Esa es una discusión contrafáctica de un politólogo que se llama Sebastián Mazuca, que sí dice, en el contrafáctico de una especie de Uruguay de este Claro. lado del río, que es digamos la pampa Que es lo que quería húmeda. el SINA en su momento. Claro, tendrías, ni siquiera Buenos Aires, un poco más que Buenos Sí. Aires, no tendrías como toda esta tensión regional económica, y además él lo ve muy desde lo institucional. Sí. Como que esas regiones eran regiones con un estilo más patrimonialista y clientelista, y digo,
Acemoglu y Robinson, los que ganan el premio Nobel, dirían instituciones extractivas, ¿no? De más gente pobre y una élite. Entonces, yo creo que todo eso es muy expuesto y que Argentina fue un caso de éxito, realmente. Y además que cuando vos ves el principio del siglo XX, ya sí es una cosa más saludable, fiscalmente. Después te viene la Primera Guerra Mundial, viene una cantidad de shocks. Un quilombo que... Pero vos analizás la primera década del siglo, también es un boom, pero un boom mucho más saludable que el de los 80s. Si querés, los 90 son más complejos con esta cuestión macroeconómica que discutimos y monetaria. Primera década del siglo es un boom de exportaciones. Después se corta, pero creo que los factores externos ahí pesan también. Y bueno, la Unión Cívica Radical nace ahí en 1890, Revolución del Parque, es como que la crisis económica cambia la escena política para siempre. ¿Tenía sentido, digamos, eso? O sea, ¿qué peleaba? Bueno, había lo que se llamaba la crisis moral, la ética, la corrupción. De hecho, hay 12 libros que se llaman El ciclo de la bolsa, el más famoso es el de Julián Martel, que todos atacan, va un tipo de la bolsa, sueña con que va a empeñar el corazón de la madre en una balanza para que le den oro. Es decir, es muy interesante porque hasta la crisis del 90, Buenos Aires, las ciudades eran el lugar de la civilización y el campo el lugar de la barbarie. Ahora se va a revertir, las ciudades van a ser el centro de la maldad, y el campo el centro de lo bueno, los gauchos. El Martín Fierro. Claro, bueno. ¿Pero por qué peleaban los radicales? ¿Qué es lo que querían? No, ¿Querían participar o tenían algo para proponer? Y no, tenían... No engranes, Mati, no engranes. No engranes con los radicales, te veo. Primero se forma la Unión Cívica en el año 1890 con todos los opositores a el PAN. Los mitristas, porque Mitre había sido alejado del poder, los católicos por la ley 1420 de educación laica, y antiguos autonomistas que van a ser los formadores de la Unión Cívica Radical. Depende de cada provincia, por ejemplo, en Córdoba son los católicos que forman los radicales. En el año 1891 es una larga historia, pero el partido Unión Cívica se separa. Sí. Unión Cívica Nacional Comité, Unión Cívica Radical, es decir, radicalmente desaprobamos un acuerdo entre los candidatos y Roca. Y es muy interesante porque el partido de Radical, al principio, esto lo estudió mucho Paula Alonso, la revolución en las urnas, son muy librecambistas y apoyan un peso fuerte, muy fuerte, apreciación del peso y librecambismo. En las dos cosas antijuaristas. Exactamente. Que había sido emisión monetaria y proteccionismo. Entonces la oposición, que es el radicalismo, es no, esto es una inmoralidad, entonces vamos a la estabilidad monetaria, igual que los socialistas, y basta de robarle al pueblo con aranceles, y entonces aranceles bajos. Entonces siempre los que... Pensá que la ley de aduanas, como era, se votaba el presupuesto, y si, bueno, ¿de dónde vamos a sacar la guita? Entonces se votaba en el Congreso lo que se llamaba la ley de aduanas, todos los años, después eso empieza a cambiar. Entonces cada año hay una discusión, los fósforos, ¿cuánto le ponemos de arancel? Y ahí, viste, aparecían los radicales, decían, no, bajémosle el arancel, y eso no, es importante. Bueno, Fer, podés contar por ahí qué hacían estos industriales cuando se votaba la ley de aduanas, ¿no? Bueno, lo que hacían, ¿no? Claro, el problema es que los industriales también eran importadores de bienes finales para comerciar. Entonces tenían que ver que el artículo 4374 que ellos producían hubiera aforo, sobre todo, que era el valor del mercado, sobre el que se aplicaban los derechos de importación alto, y lo que importaban que fuera bajo. Entonces hay un texto de Juan Álvarez, que era rosarino, decía, ¿por qué no hay industria de Rosario? Porque hay que estar muy cerca del Congreso para influenciar a los legisladores, y lo que hacían las fábricas era invitar a los senadores y a los diputados a visitarla. Siempre tienen muchísima más gente de lo que realmente trabajaba ahí. Muchas mujeres y niños, y terminan un almuerzo donde dicen, si nos quitan la protección de fósforos, por ejemplo, y bueno, las mujeres serán prostitutas, los chicos serán anarquistas. El único senador librecambista, que es uno de Santa Fe, se llama Emilio Nadón, dice, yo no voy a esas visitas porque no quiero que me cambien el voto. Pero
Pero el tema del azúcar es muy importante porque en esa época se consumían toneladas de azúcar. Es decir, así como los ingleses, los obreros de la Revolución Industrial tomaban té con azúcar, en Argentina se tomaba mate con mucho azúcar. Mate amargo es una cosa nueva, o era muy malo el mate amargo. Entonces el consumo de azúcar era muy alto y era muy caro por esta protección que les hablaba. Pero volviendo, Fer, ¿cuándo es que el radicalismo empieza, además de esa agenda, a la cuestión electoral, ¿no? Y ya desde el principio, ¿no? Sí, o sea, de hecho los radicales se vuelve revolucionario enseguida, ¿no? Es como un partido muy revolucionario. Ganan elecciones de senadores, diputados en la provincia de Buenos Aires y en la capital. ¿Eso qué año? 1893, 1896. Después el partido entra con esta actitud. Hipólito Yrigoyen se suicida a Alem, Hipólito Yrigoyen se hace cargo del partido. El del partido entero. ¿O era de Buenos también Aires? Había una división. Los radicales siempre tienen divisiones entre los que apoyaban a Bernardo Irigoyen, que fue gobernador de la provincia, bernardistas, y los que apoyaban a Hipólito Yrigoyen, 1828, hipolistas. Los hipolistas reorganizan el partido en el año 1903. Y Yrigoyen lo que plantea es que el Partido Radical no debe tener una plataforma económica, no debe decidirse sobre cuestiones económicas. Tanto es así que hay un debate muy interesante entre O sea, pasa de fundamentos económicos al principio a fundamentos más políticos. Es como que va aumentando. Es que para ganar en el colegio electoral necesitar los apoyos de las provincias del interior. Hay un debate entre el presidente del Comité Nacional, Pedro Molina, que ataca, como dice, hay un diario de Mendoza, 1909, que habla del radical, que habla bien del proteccionismo a las industrias. Nosotros no éramos librecambistas, y Yrigoyen le contesta en una carta: usted ataca lo más sagrado de la nación, nuestro programa es la Constitución misma. Y bueno, podría tener. Los que quedan, como decía Lucas, son los socialistas, con la idea de libre cambio y peso apreciado. Pero no salen de la General Paz. No tienen muy malos resultados. Claro, necesitas el proteccionismo para avanzar sobre el país. Claro. Todavía con abstención electoral la mayoría del tiempo. Claro. Ahí los radicales, ¿no? Che, y volviendo un poquito para atrás, ¿fue Carlos Pellegrini piloto de Tormenta? Eso creo. ¿Qué onda? Sí, mucho más. Medio como que le metieron un guiño de Gran Bretaña, ¿no? O sea. No, pero tuvo épocas muy difíciles. O sea, de hecho, durante su administración no es visto como el piloto de Tormentas. Claro. No lo quiero comparar con Duhalde, pero en un punto sí. Yo lo comparé en una nota en La Nación y así me atacaron. Claro. Digo ¿sí? que. ¿La entrevista que te hicieron? Solo lo menciono porque es más cercano al tiempo, pero digo, ex post hay como un cierto reconocimiento de agarró la barra caliente, pero en el momento se tuvo que ir antes Duhalde. Pellegrini la tuvo difícil, su primer acuerdo de deuda no funcionó. Cuando llegó tuvo que emitir para armar un banco nación que reemplazara ese banco nacional que había quebrado. Entonces eso es maquinita full. Digamos, se crea la caja de conversión, pero todavía sin conversión. La ley de caja de conversión, que va a ser la nueva institución monetaria de Argentina, donde la idea de caja de conversión es una cajita donde si bien en pesos doy oro y viceversa, pero todavía no funciona así. Entonces la idea era, bueno, hay una emisión ahí inicial y vamos a ver qué pasa, y recién empieza a funcionar mucho después. ¿Y ahí entonces, recién el acuerdo importante de deuda termina siendo con Luis Sáenz Peña. ¿Cómo se lleva Pellegrini con la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo? Y se lleva mal, porque el gobernador que había, Julio Costa, era juarista. Entonces, por un tiempo. Pellegrini era como más roquista, conciliador. Sí, no eran amigos. Porque de hecho en 1901... Pero eran vistos como... Eran aliados. Ok, aliados. Porque después en 1901 se van a pelear a muerte. Pero bueno... Todavía eran aliados. Eran aliados. El hecho de que obligaran a renunciar a Juárez Selman, con esta frase de un senador que decía: la revolución ha fracasado, pero el gobierno está muerto, es porque Pellegrini y Roca le sacan le tiran la mano, digamos, ¿no? Claro. Entonces, justo el fin de semana mi viejo me contó, me impresiona lo corta que es la vida del país. Mi viejo está medio más o menos. Me dice, no, mi abuela me contaba, mi viejo tiene 80, pone, ¿no? Sí. Cuando yo era chico, me acuerdo, mi abuela me contó que cuando ella era chica,
estaba en la ferretería de su papá y pasaba a la gente gritando ya se fue el burrito cordobés. Mirá como dos vidas te ocupan, ¿entendés? Impresionante. Te ocupan pero es un montón. Para mí Roca es así un montón. Claro, a vos te parece, claro. Y son dos vidas humanas con las que llegás desde el 90 hasta acá. Perdón la interrupción, pero... No, estábamos con Pellegrini y Buenos Aires. Sí, pero como dijo Lucas, el que arregla la deuda es Luis Espeña, un gobierno caótico en lo político. Un poco, porque ahí Roca todavía está. Es como que más después de la revolución del Parque, Roca está, Pellegrini pero sin mucho poder. Bueno, pero no era como el número 2, estaba ahí. Sí, pero sin mucho poder. Tanto que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Julio Costa, forma con otros gobernadores juaristas, después de la caída de Juárez, un partido, una facción que se llama Modernista, que tiene mucho que ver con lo que hacía Juárez Selman. Son como los sucesores de Juárez sin Juárez. Claro. Que ahí estaba y el candidato era Roque Sáenz Peña. Entonces, claro, ¿cómo desactivar esa candidatura que iba a ganar? Porque tenía el apoyo de los gobernadores. Sí. Ahí es que Roca y Pellegrini lo ponen al padre y el hijo... Bueno, y Mitre, digamos, es parte de ese acuerdo. Perdón, ¿y por qué no iba Roca? ¿Por qué no fue Roca de nuevo después de...? Porque justamente no tenía tanto poder Roca. Ok, no era lo suficientemente... Recién puede llegar en el 98. Mirá. Con un presidente que era José Evaristo Uriburu, que... Pero pará, Sáenz Peña y Uriburu, o sea, Sáenz Peña... Renuncia. Sáenz Peña lo ponen, pero empieza a cambiar, digamos, el ciclo económico. Es como que la agarra mal y no la lleva tan mal. Está Romero. Bueno, es que ahí es el acuerdo de deuda. El acuerdo de deuda, claro, como che, bancame 5 años, empieza a remontar. Las inversiones que habían hecho ahí los ya empieza las exportaciones. Claro. Es como que empieza a cambiar el ciclo. Exacto. Pero el quilombo es político. Los radicales empiezan a meter quilombo. Luis Sáenz Peña renuncia. Se va por los radicales, ¿no? Por el tema, no, porque hace un acuerdo, lo nombra ministro de Guerra Aristóbulo del Valle como primer ministro. Es rara esa época, nunca la pude seguir del todo. Un quinquenio difícil lo llamaba, claro, Ezequiel Gallo. Sí. Renuncia en el 95, termina el mandato José Evaristo Uriburu, que no tenía ninguna ambición de elegir un sucesor, es amigo de Roca, la familia. Pero se destaca ahí que se adelanta el pago. Exactamente. Es como que, porque hay caja. Es una época rara, pero es una época donde realmente es como que tienen el amén de salir de la peor de todas, y es como que ahora arranca digamos, el pico hacia 1930, digamos. Sí, digamos, no sé si tanto, pero digo, sí, entras ahí todavía como en la crisis del 90, en los estratos de la crisis del 90, y ya cuando Roca asume, más allá que después está el tema de la guerra con Chile, del conflicto con Chile. Que hace que Pellegrini lo apoya a Roca porque dice que es un militar. Ah, mirá vos, no sabía eso. Las dos candidaturas son Pellegrini y Roca, y Pellegrini saca su candidatura diciendo un militar. Eso en el 89. 87. 97. No, 98. Claro. Y bueno, pero ¿por qué Roca? ¿Por qué antes, después de Pellegrini, Roca no tenía suficiente poder? Y ahora sí, económicamente, por la economía, ¿por qué es? ¿Cuál es la diferencia? No, porque ya los gobernadores son del PAN y le responden a Roca. ¿Por qué antes no y ahora sí? Porque antes estaban los gobernadores que habían sido juaristas en su momento y no lo apoyaban a Roca. Y ahora sí. Ahora sí. ¿Por qué? Tampoco sé cómo era la visión sobre Roca en 1890 y la crisis económica, digamos, no sería visto como una... Claro. De nuevo, siguiendo una analogía, como un Menem previo a la del 2001, que no fue él, pero había sido parte de un proceso que terminó mal, ¿entendés? Entonces, pero influye mucho este tema de la del guerra con Chile, que se da por... piensen que en un año el gasto público aumenta al doble, del 97 al 98, por compras de armas. Esto es ya con Roca, electo. Sí, porque ahí las armas. ¿Quién vendía armas? Las vendían los europeos, y después cuando viene
los pactos de mayo de 1902, los países, Chile y Argentina, están obligados a desarmarse, y la Argentina le vende 2 acorazados que compró en Italia a Japón, y Japón los usa en la guerra. En la segunda? En la guerra con Rusia. Claro. la guerra con Rusia. Sí, una guerra ahí en 1905, ¿no? 1905, sí. Y o sea, el gran quilombo de la época de la segunda presidencia de Roca era, por un lado, los temas limítrofes con Chile, que eso podía ser Ese una era el gran guerra tema. terrible. Bueno, de hecho, por ejemplo, en la industria se produce una muy fuerte crisis de sobreproducción, porque hay una retracción del consumo por este tema de Chile. La cantidad de inmigrantes empieza a bajar. Y las industrias entran en una crisis de sobreproducción. O sea, los 90 han crecido mucho. Todas las industrias, las de Buenos Aires, las del interior, están produciendo más de lo que la gente realmente puede consumir, y ahí va a venir un proceso que es mundial, que es la segunda revolución industrial, que una forma de solucionar esto, los combates de precios entre empresas, es concentrando el capital. El capital industrial a principios del siglo XX va a estar mucho más concentrado de lo que estaba, se fusiona en empresas. Y pensá que, claro, la convertibilidad se pone en el 99, pero no es como la convertibilidad que conocimos en los 90, es una convertibilidad one way al principio. ¿Qué quiere decir? Tengo esta cantidad de dinero acá, si el tipo de cambio flota arriba... Sí. De la tipo de cambio de convertibilidad, que Sí. es 2,27 a 1, como dijo Fer, flota, yo no me meto. Recién empieza la convertibilidad cuando toque ese 2,27, y ahí sí compro y vendo. Ok. Pero es como que pasan 2 años hasta que la confianza sobre la moneda es suficientemente grande como para que se demanden todos esos pesos que están ahí, y ahí sí hay un aumento de la emisión monetaria respaldada dentro de las normas de patrón oro, ¿no? Ok, o sea, eso... Entonces, bueno, eso te habla de que tampoco es que Argentina ya había conquistado, viste, lo que vemos después, como que Argentina es un país totalmente arreglado. Todavía estamos terminando de arreglar los líos monetarios y financieros. Bueno, la pelea con Pellegrini es por la conversión de deuda. sí. Me gustó esa de que flota hasta que... Sí, hasta claro. que no es más, No se hizo claro. más eso. No. No se hizo, sería como, claro, como... ¿Y pero por qué no se hizo más? Está bueno. Bueno, es una posibilidad. O sea, flota, después en un momento cuando ya arranca la convertibilidad, la idea es, ahí sí emito, y el oro que conseguí emitiendo sí está disponible para convertirlo ¿Y al qué? revés, ¿no? Claro. Pero hasta un cierto valor, si no me quedo... O sea, arrancaste sin oro, Claro. en otras palabras. Claro. La convertibilidad arranca sin stock de oro. sin stock. Esa emisión inicial no está respaldada, lo que está respaldada es la nueva. Por eso se le llama Claro. convertibilidad asimétrica. Bueno, ese concepto se escuchaba hace poco. Claro, sí. Pero es esto, es muy basado Ok. en lo que pasó. Y ahí entonces Roca en la segunda presidencia soluciona los quilombos limítrofes con Chile. Argentina en términos exportadores ya digamos es como que está Ahí sí. No, aprovechando... la primera década del siglo, sobre todo 1903, firmada la paz con Chile en el 2, hasta el año 13, que viene la crisis de los Balcanes, crece Es el de una gran manera boom. tan brutal que es el único momento, junto con la década del 20, en que la cuenta capital es positiva y el balance y la cuenta corriente es positiva. Eso en la segunda Sí. presidencia de Roca. Bueno, No, y la toda la de década. Quintana y la de Ah, Fidel ok, o Alcorta, sea, y la de bueno, y ahí- Roque y ahí- Peña. Ese sí es como todo un periodo de alguna Bueno. manera de mucha prosperidad, Mucha, exportaba- crecimiento de exportaciones, Y ahí- migraciones increíbles. Ahí totalmente, ahí es como aumenta. que, bueno, entonces, o sea, con Roca medio como que intenta acomodar con la convertibilidad, que es una convertibilidad que dura hasta la Primera Guerra Mundial, o sea, es la más exitosa de la historia. Unifica las deudas, ahí se pelea con Pellegrini, ahí medio como que la pelea entre Roca y Pellegrini ya es como que, bueno, empieza a ser pasado el roquismo, y en medio de una ebullición económica espectacular, que al final, como habíamos dicho, lo de las .com, me gustó la analogía, internet es lo que viene, bueno, ahora no, pero después sí fue lo que venía, pero después ahí tenés 4 presidencias, ¿no? O sea, a Quintana lo pone Roca, porque Quintana era más roquista, ayudó en las rebeliones con la UCR, ahí el problema era las rebeliones de la Unión Cívica Radical. Pero tenés, después muere, tenés Figueroa Alcorta, que es más reformista, y después finalmente entra Roque Sáenz Peña.
¿cómo es que los conservadores, o sea, la generación del 80, que hace que el país, después de 60 años, que fue un quilombo, se ordenó y empezó a ser una potencia, que eventualmente se va a ver, digamos, el pico post Primera Guerra Mundial, pero que realmente todo lo que se veía que tenía que ser, realmente se terminó de ejecutar? En 3 presidencias pasaste Quintana, Figueroa Alcorta y Roque Sáenz Peña a empezar a abrir el grillo respecto a los pedidos de más democracia y a cambiar la esfera política con la ley Sáenz Peña. ¿Por qué se da eso, no? O sea, ¿por qué son tan exitosos los pedidos radicales de empezar a abrir el grillo que llegan a la ley Sáenz Peña, que hace que cambie, digamos, la escena política para siempre? Yo creo que hay una cosa importante, que es que el PAN, el partido que todavía el nombre conservador no se usa, recién va a empezar en 1908 con el Partido Conservador de la Provincia de Buenos Aires, pero se llaman Coalición Sí, Partido Republicano, con distintos nombres. Como los de Carrió, dijiste. Sí, bueno, me parece que se me pasó. Pero se llama, ¿no? Unión, cualquier cosa se llama. Partido Popular, en las provincias. Se divide el PAN entre pelegrinistas, como va a ser Figueroa Alcorta, y roquistas. Roca es bastante más reformista en su segunda presidencia de lo que se piensa. Es pragmático el tipo, ¿no? Bueno, estaba la cuestión social. Claro. ¿Qué hacer frente a las huelgas, los anarquistas, los atentados? Bueno, ahí también lo que estaba pasando es que toda la inmigración de los 80 empieza a politizarse de a poco y empieza más a... la enorme inmigración que pega. Los 80 muchísimo, 90, bueno, ¿para qué venir acá? ¿No? Pero los 1900, boom, tremendo. Es cuando llegan sobre todo los españoles. Españoles, sobre todo. Los 80 había sido más Y tana. empieza a haber quilombo social, o sea... Sí, tremendo. Anarquistas. Sindicato panadero. Y ahí es como que, bueno, lo que ofrece, Roca más pero no sé si reformista. describiría el periodo como un periodo de gran conflicto social a nivel masivo, ¿no? Digo, comparado con otros países de Europa, donde los anarquistas por eso, mataron al presidente McKinley, a la emperatriz Sisi de Austria, Hungría, al rey Humberto I. No, acá le ponían nombre a las facturas. ¿Eh? Le ponían nombre a las facturas. ¿Quién? Los panaderos, nada más. Panaderos, Bola de claro. fraile. Claro, vigilante. exacto, porque eran anarquistas. Y Roca tiene un ministro del Interior, que es Joaquín B. González, que es muy liberal, que propicia un código de trabajo en donde el Estado sería un broker entre los trabajadores y los empresarios, como había sucedido en la Alemania de Bismarck con mucho éxito, pero es rechazado por la Unión Industrial y por los sindicatos, que los dos dicen por qué el Estado se tiene que meter en cosas que son de los privados. Y la otra es la reforma electoral, que es dividir a todo el país en circunscripciones que se elijan un diputado o un elector por Lanús, uno por Avellaneda, otro por, que no es gerrymandering, que es el dibujo ese que se hace. No, es tipo Estados Unidos, Inglaterra. Y no dio éxito porque él quería incorporar a los radicales y los radicales se rehúsan a participar. Algunos que otros participan. Y yo creo que esa ley electoral de 1904 es lo que lleva a la revolución radical de 1905. O sea, la única explicación que le puedo encontrar a esa revolución absurda es que Irigoyen haga entrar a su partido en la ilegalidad y le impida a los radicales presentarse a las elecciones. Hay un dato pintoresco: Alfredo Palacio, socialista, resulta con esta reforma política electo por la boca, pero los radicales no se presentan y fracasa la ley. Con lo que la nueva ley electoral tiene que ser una ley que integre de alguna manera a los radicales, que es el principal partido de oposición. De todos modos, hay una pregunta, ¿no?, que creo que estaba implícita, Mati, en lo que vos decías, que es ¿por qué? Digo, te había ido tan bien con el sistema como estaba. Claro. Roca, creo, si no me equivoco, era más de la opinión de todavía no estamos listos. Todavía no, él quería ser candidato en 1910. Pellegrini sí hizo grandes denuncias ya sobre el muy por la interna que tenían ellos, me imagino. Claro. También, ¿no? O sea, Pellegrini sí quería abrir un poco más el juego. Sí. Roca no te daba lo mínimo indispensable como para que no hagas quilombo, pero no estaba todavía. Todavía no estamos listos.
y socialmente La pregunta es como que si tuvo razón o no. Sí, Claro, porque el problema que se presentó en 1916 es que los conservadores se presentaron divididos entre el ala más roquista, que es de Marcelino Ugarte, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el ala más pelegrinista, que es el Partido Demócrata Progresista de Lisandro de la Torre. No sé si se hubieran presentado juntos si no hubieran ganado esa elección, ¿no? Es un contrafáctico. Pero no era tan evidente que los radicales fueran a ganar. Los que pusieron esto, hay una gran discusión historiográfica, ustedes saben, que los que se llaman optimistas, que decían estábamos bien, pero podemos estar mejor, y la pesimista que dice es un sentimiento que crece desde la sociedad civil, hay que reaccionar. Pero la idea es que la ley Sáenz Peña asegura, no es por representación proporcional, sino es 2/3 de los cargos para el que saca el primero, 1/3 lista incompleta, lo que dice Luis. sí, como que beneficia mucho al que gana y al que sale segundo. Sí, Al que sale tercero está lo listo. limpia. Y los que hacen esta reforma piensan que ellos van a salir primeros y los radicales van a salir segundo, tendrán 1/3 del Congreso, bueno. Pero están abriendo igual, es como Sí. que tenían que abrir. Sí, pero es verdad que me imagino que abrían con la idea, igual que no sé, que el PRI mexicano. Sí, claro. abro, pero sigo Abro, ganando. pero voy a seguir ganando. Y no, Claro, abriste y exactamente. perdiste. Entonces, Claro. Pero no solo perdiste, sino que perdiste y por bastante tiempo y no vas a poder volver. No, nunca más. Nunca más. Nunca más. Claro. Por elecciones, no. Bueno, ahí Salvo en digo, el fraude el 30, patriótico. Bueno. lo que charlábamos la otra vez con Roy. con Roy es que él decía esto, que el PAN pensaba que iba a ganar y digamos tenía seguro. ¿Por qué? Por esto. Che, la verdad que económicamente estamos de primera. ¿Quién va a querer cambiar de caballo? Y lo que pasó es que no se vio es la Primera Guerra Mundial. Exacto. Que lo que hace es que Argentina entre en una crisis económica muy grave, 1914, 1915, 1913, 1914, y bueno, y ahí se genere en 1916 el cambio de caballo, ¿no? Bueno, si está mal, cambiamos de caballo, que es un poco la... Y sí, porque esto que decís, Matías, es que en general, cuando hay una mala situación económica, los oficialismos tienden a perder. Y el año 16 es un año muy malo económicamente. O sea que mucha gente confió en los radicales pensando que eso... en el año 22, que Alvear es el candidato radical que gana por más votos que Irigoyen, es un año bastante bueno. Sí. Y el 28 es el mejor año de toda la década del 20, que es el plebiscito donde Irigoyen saca el 62% de los votos. pero sí, muchas veces la economía te pega sus Claro. coletazos. De hecho, Irigoyen, pobre, digo, tuvo mala suerte también. Le tocó primero la Primera Guerra Mundial Pues el crack. y después el crack del 29, ¿no? Sí, terrible. Mientras que Alvear le tocaron los años buenos de los años 20. locos. La Belle Époque. Los años locos. Claro. Tengo dos preguntas. ¿Se podría haber, en el contrafáctico, ¿se podría haber evitado la ley Sáenz Peña? ¿O tarde o temprano no tenía manera y era un tema de...? No, pregunto. Porque quizás era una ebullición de, es imposible que no avancemos. Revoluciones de la Unión Cívica Radical, mucha inmigración, es como que... Creo que no es particularmente temprano comparado internacionalmente, ¿no? Digo, países del nivel de desarrollo de Argentina ya tenían sufragio universal en esa época, no sé, Estados Unidos. Saca el tema de los... Sí. Claro, la Argentina el sufragio universal es muy viejo. No, ya sé, pero digo, con padrones buenos, real, digo, con- no. secretos. Sí, el sufragio universal es verdad. Es- Sin una persona en el cuarto oscuro. Claro. Digo, elecciones, llamémoslo elecciones razonablemente limpias, ¿no? Sí, el contrafáctico me parece que debería ser, como dice Neal Ferguson, algo que pudo haber pasado. Por ejemplo, que los conservadores hubieran ido unidos a la elección del 16. No sé, porque Irigoyen Y ganaban. ganó Santiago del Estero por 36 votos. Y ganó el elector. Y ganó los 2/3 de los electores de Santiago del Estero. Mirá Pero económicamente iban a En tener Mendoza- el quilombo de la guerra. En Mendoza,
había dos familias, Villanueva, que era pelegrinista, y Civit, que era roquista. Se pelean tantos entre ellos que los de Civit votan a los radicales y los de Villanueva votan a los radicales porque están divididos. Bueno, pero tenemos un partido radical que en 20 y pico de años es un partido nacional. Eso es un desarrollo es tremendo. Un partido nacional, claro. Es un partido en serio, con un comité Por nacional, una convención nacional. Pero es relativamente rápido que lo logra. Pero más o menos, ojo, el Partido Radical es un partido que está en la sociedad civil 35 años en la oposición, hasta llegar al poder. Pero es cierto, a ver, que dado lo exitoso de la experiencia, con claroscuros uno puede marcar, pero no hablamos de lo que fue la expansión de la educación, vos lo mencionaste solo durante Roca, pero si vos ves en general, terrible. No solo baja el analfabetismo, sino que obviamente baja mucho más en las provincias pobres. No, algo mucho más importante que no lo mencionamos. Casi que se duplica la expectativa de vida. Pasa tipo de 35 años a 55 y en Latinoamérica quedaba en 35 y pico. Es como que ahí se despega. Entonces digo, dado todo eso, que no se haya podido armar una alternativa política competitiva que defienda eso y que gane, es bastante sorprendente. Claro. Y como dijo Fer, después nunca más hubo nada. Justo de alguna manera. Pero justo era radical antipersonalista. Por eso, la verdad que es notable, digamos, si uno ve otras experiencias históricas, en general los que conocen el Partido Republicano de los Estados Unidos, que fue el gran partido de fines del 19, el que más dominó, bueno, siguió después siendo un partido importante, ¿no? Sí, voy a citar ahora a Lucas Liatz en un trabajo que se llama Ricos pero no tan modernos, que muestra que en realidad este periodo de auge de la economía argentina no tenía los índices de desarrollo humano de los países más desarrollados. Okay. Lucas, eso lo podés explicar. Sí, bien. Digamos, vos mirás, en PBI sí, Argentina estaba 11, 10, digamos, del mundo. En algunas otras medidas tipo mismo de alfabetismo o expectativa de vida, era más que América Latina, pero era menos que países europeos comparables. Eso por un lado. O Canadá y Australia. O Canadá y Australia. Que bueno, esos además eran más ricos, ¿no? Y después la otra pregunta más económica, de la historia económica, contrafáctica, es, no le pusimos demasiado todos los huevos en la misma canasta del tema agrícola. Y entonces después cuando vino el shock, era obvio que nos íbamos para abajo, era sostenible. Eso es una vieja discusión. Fernando acá, digamos, él mostró que el crecimiento industrial en esa época fue enorme, fue de hecho más que el crecimiento del agro. 20% del PBI era industrial. Claro. Sí es cierto que es una economía que no está preparada para que de repente te cambie tanto la circunstancia. Primera guerra, Gran Depresión, Segunda Guerra. Y mi visión, justo ayer lo charlaba con Pablo Berchunov, nos faltaron 20 añitos. ¿Por qué digo 20 añitos? Porque el capital humano que Argentina estaba construyendo, de los cuales yo a veces hablo como lo que es la gran Argentina cultural post del siglo XX, desde Borges, Charly García, no sé, digo, Piazzolla, todo eso es como una herencia de ese país que se hizo rico, que educó, etcétera, pero no llegó a ser un Francia o un Italia en términos culturales, y entonces como que nos faltó un poco de esa expansión. Uno piensa, bueno, nos cortaron muy temprano. Pablo me decía ayer justamente, o quizás empezamos un poco tarde, porque si volvemos al comienzo, ¿por qué Argentina ponemos 1880 como la fecha y no Estados Unidos que, no sé, 1820? Bueno, todas esas luchas, toda esa unificación, toda esa coalición roquista tardó en armarse. Otro contrafáctico es, si lo hubiera armado Rosas, digo, por ahí Argentina no habría empezado antes un proceso de desarrollo y entonces cuando te venía la Gran Depresión ya eras una economía más educada y más tipo Estados Unidos en miniatura. Pero sí, bueno, Jotibe, hay una tesis importante sobre la diferencia de desarrollo de Estados Unidos con América Latina que dice que Estados Unidos tuvo una guerra de independencia y tuvo una guerra civil, pero en el medio estamos del 1812 a 1860. Pasaron muchos años de paz. En los países latinoamericanos, la guerra de independencia, 2 años tranquilos, viene la guerra civil. Claro. Y depende de qué país. En Uruguay dura hasta el siglo XX. Cotsworth, por ejemplo, dice, hubo más muertos en la guerra civil norteamericana que en todas las guerras civiles. En la guerra civil dije norteamericana, ¿no? Norteamericana, claro. Que en todas las guerras civiles de Latinoamérica en todo el siglo XIX hubo más muertes en Estados Unidos, pero fue concentrada en 5 añitos. Claro. 5 añitos, ese. Entonces y la nuestra es una cosa de batallas, que cuánta gente luchaba esas batallas. Claro. Pero
de López Jordán. No, eran esos eran 100 poquitos. contra 100. Sí, bueno. Pero eso genera una demora. ¿Entendés? Y es interesante, nunca lo había pensado de esa manera. Y la última, bueno, claramente, Primera Guerra, Segunda Guerra, de la crisis del 30, entramos en la era industrial, ¿no? Y claramente entramos tarde, no sé si entramos tarde o no, o nunca íbamos a ser industriales, pero claramente la era industrial hizo que la Argentina, que era como el primeros puestos en Latinoamérica, pasó a mitad de tabla con flechita para abajo, digamos. ¿Podríamos haber sido en un contrafáctico una economía industrial? Mi crisis es la comparación contra Brasil, ¿eh? Como que no me comparo con Estados Unidos, pero ¿por qué Brasil es Brasil y nosotros no somos Brasil? Bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial la industria argentina era más grande que la brasileña. El tema es que nosotros tuvimos unos horribles años 50, cuando todo el mundo crecía mucho, y tuvimos una década dorada, que en el libro que Lucas escribió con Pablo... Pero para horribles, ¿por qué? Porque se permaneció estancada la economía. ¿Pero por un tema político? ¿Por qué? Porque todo el mundo se abría al comercio internacional mientras nosotros nos cerrábamos. O sea, un tema político. Toda América Latina le pasa lo mismo. Porque para Los 50 son ¿me malísimos. estás hablando de Perón o ya me Perón, estás hablando...? Aramburu, hasta Frondizi. Los 60s, de 63 al 73, la Argentina crece más que el resto del mundo. Sí. Es la última época larga de crecimiento argentino. Pero Brasil crece mucho más. Ahí es cuando Brasil pega el despegue tremendo, que lo pega con los militares, por eso se van a quedar más tiempo que en otros países. Y el tema es que la Argentina va declinando lentamente a partir de 1930, pero a partir de 1975, con el Rodrigazo, viene el colapso. Ahí ya entramos, digamos, en el túnel de la inestabilidad, sí, etcétera, del que no hemos salido. Antes te diría que, volviendo a tu pregunta, a ver, hubo una discusión en los 30 en Argentina de qué tipo de industrialización, no de si industrializar o no. Y si querés, había una visión, que por ejemplo se discute en el Plan Pinedo 1940, que es de una industrialización un poco más abierta, continental, hacia exportaciones, y la que ganó, que fue una cierre absoluto. La del cierre absoluto no funcionó por varios motivos. No tenés insumos, entonces... No hay dólares. No tenés los dólares para los insumos. Tu mercado es chico a largo plazo. Entonces, Brasil, Estados Unidos, por ahí pueden hacer una industrialización más cerrada porque tienen el mercado argentino, ¿no? Entonces, elegimos una opción que claramente no funcionó y no iba a funcionar. ¿Había otra alternativa? Yo tiendo a pensar que un poco sí. Es decir, que si Argentina, en vez de responder a estos shocks externos, cerrándose por completo, hubiera hecho algo más de, si querés, sí, necesitas otro tipo de cambio para poder exportar, dado ese shock que tuviste, pero como vas a Argentina manteniéndose un poco más abierta y con un tipo de cambio más depreciado, o sea, por ahí hay ciertas industrias que dentro de América Latina, pienso en los alimentos, por ejemplo, procesados. ¿Por qué Argentina no podía ser un gran exportador de galletitas y fideos a América Latina? Claro. Ahora, dado la protección que tuviste, que te encarecía todos los costos, eso no iba a ser así. O sea que podrías aparte, haber tenido una industrialización mucho más decente. De hecho, ya voy a visitar a Juan Yach, la Argentina que no fue. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Argentina exportó mucha industria, mano de obra intensiva, calzados, textiles. América Latina. ¿Por qué? América Latina, ¿por qué? Porque en parte el salario era muy bajo. Estas industrias, ustedes saben que se ubican bien, Corea, Taiwán, sus principios de industrialización, cuando el salario es bajo, China. Pero después llega Perón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Exportar con salarios reales bajos o mercado interno con salarios reales altos? Pero ahí hay algo, creo, en lo que dice Fer, que hay algo más estructural, que es, Argentina es un país de mucho recurso natural y relativamente poca población. Entonces, sus salarios de mercado van a ser más altos que los coreanos, donde después de la guerra por Corea comían pasto. Entonces, para ese mundo donde crece el comercio industrial, es cierto que Argentina, sus ventajas naturales no estaban ahí. Entonces,
Podrías haber hecho algo quizás sí. Mucho mejor, pero no... Pero no era un mundo tan amigable para la estructura económica que tenía Argentina. Siglo XXI ya es otra cosa, porque entra China, la demanda por commodities, etcétera, y porque aparece tu sector, o sea, el sector de capital humano, donde Argentina tiene cierta ventaja. Entonces, si querés, la era de la industria, o sea, la posguerra, no es la más amigable para una estructura económica como la Argentina. Y nunca hubiese sido. Pero podríamos haber estado un poco mejor para mí. Okay. Digamos, si no hubiéramos hecho una cosa tan extrema de industrialización sustitutiva y de cierre económico, ¿no? Okay. Pero es para discutir. Todo en la Argentina son extremos. Claro. Ese programa es completamente desactivado con la dictadura militar. Piensen que en el 75 el 5% de la población argentina era pobre. Cuando asume Alfonsín le dejan 25% de la población pobre. Brasil continuó, cambió el desarrollismo, pero continuó con las políticas de protección, sobre todo de los industriales paulistas, pero acá nos todo clavaron el Mercosur. Y nos robaron el Mercosur. No, nos clavaron el Mercosur y Nos nos siguen clavaron. vendiendo. Sí. Claro. ¿Cómo fue, Fernando? Muy bien. ¿Te sentiste Aparte cómodo? estoy acá con mi ¿Recordaste que colega estás y con amigo, un gran Lucas amigo, Leach? Sí. Lucas? No, sí, la verdad para mí, yo me acuerdo el día que leí la tesis de Fernando. Y Fue un eureka moment. Absolutamente. Como uno podía primero hacer historia, mucho mirando cosas del Parlamento, digo, lo rico que es los debates del Congreso de esa época, por ejemplo, que están mucho en el libro de él. Yo en mi tesis un poco recuperé. Pero donde, es muy buena, donde siempre tesis, cuando claro. empezás a indagar todo es mucho más complejo de lo que te cuentan en el colegio. Obvio. Es lógico, ¿no? Obvio. Pero esa famosa era agroexportadora, empezás a hurgar y no es ni orden, ni conservador, Claro. ni agroexportadora. Ni al era, final. ni era ni agroexportador. Bueno, nosotros escribimos yo escribí con Pablo de Chunov y Gastón Rossi un libro que se llama Desorden y Progreso. Extraordinario. Desorden y progreso. Esto no es por chupar las medias, pero Sí. libro de historia económica mejor que ese no conozco. Tiene un nivel de detalle de la crisis del 90 y es Trabajamos absolutamente muchísimo, fascinante. con mucho material. Desorden y progreso. Como un chiste. Yo Como lo tengo- sí, al obvio, final obvio. progresaste, pero no era todo tan ordenado Claro. como me contaron. Tengo que convencer a Pablo de Chunov que los leftovers que quedaron de la investigación hagamos otro libro, porque quedó mucho sin poder. Claro. Bueno, gente, muchísimas gracias. Gracias, Matías, Martín. gracias, Martín. Ha sido un Gracias, placer, chicos. un gusto. Placer. Un gusto.